Pues ya estamos aquí una semana más, aunque muchas personas estarían muy a gusto si no estuviéramos aquí una semana más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenos amaneceres, buenas medias noches. La hora que sea, donde quiera que estén ustedes, que nos escuchan por todos lados, que tenemos cada vez público de más lugares. No más público, pero público de más lugares. Sistercitos y brothercitas, bienvenidos a la revista semanal del Rey va Desnudo, que es nuestro canal, y las revistas semanales esta para diferenciarla de lo que hacemos los miércoles, que son los videos a fondo. Y yo soy Mauricio José Schwartz, cosa que con frecuencia se me olvida decir, como si alguien tuviera la obligación de saber quién soy yo. Y la idea de aquí es, pues, comentar cosas precisamente respecto de lo que ha ocurrido durante la semana. Yo me centro fundamentalmente en algunas cuestiones que me parecen de interés general o que me son de interés particular, la política española, la política mexicana, bueno, porque son los dos pies, los dos lugares donde tengo puestos los dos pies, la política estadounidense porque nos afecta a todos, la guerra de Ucrania porque me parece que hay que ponerse del lado de los agredidos y Ucrania es la Vietnam de hoy, mucho de lo que puedo hacer de África, todo lo que puedo hacer de África, que es muy poco, y entonces pues, yo creo que soy el único que toca temas así tan raros y tan diversos y demás, pero pues así es esto y espero que la idea es que conozcamos un poco más del mundo que nos rodea y que podamos pensar en él, cuestionarlo con racionalidad, cuestionarlo con inteligencia, no nada más de cuestionarlo. Todos son malvados, seguro, no, sino de realmente pues pensar sobre el mundo que nos rodea, porque si no lo hacemos, otros van a pensar por nosotros, de eso lo puede usted tener absolutamente por cierto. Si usted no hace las cosas, alguien las va a hacer por usted y no va a salir beneficiado usted. Entonces, salvo casos muy concretos, los que salen beneficiados, pues estoy viendo si no tenemos ruido en la línea, los que salen beneficiados pues no son nosotros, no es la gente común y corriente, esa gente común y corriente a la que aquí ocasionalmente le dedicamos una fanfarria y un homenaje, y este es un streaming que por supuesto usted puede ver sin costo alguno, pero si desea apoyarnos y ayudarnos para poder sobrevivir, pues le agradeceremos que lo haga a través de PayPal o a través de Patreon, sobre todo inscribiéndose para ser uno de nuestros mecenas con una pequeña aportación mensual o una mediana aportación mensual o una gran aportación mensual, como quiera que sea. Me han hablado mucho, ¿por qué no haces patrocinios? Porque, a ver, primero que nada voy a sonar muy poco creíble yo, digo, señores y señores, y ahora vamos a hacer vamos a pararnos aquí para decirles, este reloj que es buenísimo, yo uso mucho estos relojes, se los recomiendo muchísimo, pero la gente va a ver como diciendo, ¿de qué hablas? No es coherente, no es lógico. Pero entonces yo dependo de ustedes, dependo de la publicidad que va entrando aquí, que luego me entra la publicidad más rara del mundo en este canal, ya lo sé, no me lo tienen que decir, lo veo a veces, últimamente mucho de... Bueno, estaban los anuncios de Greenpeace del agua, pero cuando empezó a llover, pues los sustituyeron rápidamente por los de los plásticos, y a ver a qué horas nos vamos corriendo a China. Yo digo que Greenpeace debería, por supuesto, irse a China, porque en China es donde se produce y lanza al mar el 50% de todo el plástico que se lanza al mar. Todo el resto del mundo, este mundo malvado al que Greenpeace le da con el látigo de su desprecio continuamente, tira la mitad del plástico que está en la mar y China tira el 50%. Pero los muchachos de Greenpeace, que son inteligentes, no se van a China con sus pancartas y a colgarse, por ejemplo, de algún edificio de la ciudad prohibida de Beijing, porque saben que no vuelven a ver la luz del sol, salvo en cuadritos, durante muchos, muchos años. Entonces aquí protestan contra los plásticos y no donde está el problema, que es una forma muy cómoda, ¿no? de funcionar. No acusar a la gente de lejecitos y además ni siquiera acusar a los verdaderos culpables, sino buscarse otros que sean menos culpables y a esos les pegas. Es lo que hacen muchos gobiernos, como el mexicano, que agarran a los delincuentes pequeños y les pegan y los muestran, y toman una foto, el delincuente medio torturado, confesando hasta el asesinato de Kennedy, mientras los grandes delincuentes pues, siguen perfectamente impunes. Bueno, cosas que me preguntan y que no voy a responder. 1. De un documental que promueve QAnon,
las patrañas y las conspiranoias de Cuano. No lo voy a mencionar porque no le voy a hacer publicidad. Un youtuber que vive de hacer escándalo, no lo voy a mencionar porque no le voy a dar publicidad. Así que ya nos saltamos eso desde el principio. Entonces, ese es la forma en que funcionamos en este canal, y a los que les guste, pues me da mucho gusto que les guste, y a los que no les guste, pues cuánto lo siento. Pero así es esto. Tengo muchísimas cosas de las que hablar hoy y puedo adelantarles con una certeza casi absoluta que no nos va a dar tiempo de todo. Y yo peleo con este micrófono como no tienen ustedes una idea. Constantemente peleo con el micrófono porque nunca está en el lugar que yo quiero, o me tapa lo que no quiero, lo que quiero que la gente vea, o me queda lejos o me queda demasiado cerca. Me tapa la cara, lo cual para algunos es una enorme ventaja, pero prefiero dar la cara, como no hacen muchos de los que me comentan aquí en YouTube, que generalmente son así. Jorge Pérez 54 26 18 32, o sea que hay 54 26 18 31 otros Jorge Pérez, y no tiene ni siquiera avatar, mucho menos el de su cara. Eres un hijo de tal por cual, y tú y la filosofía, y se ponen como locos, ¿no? Y claro, porque yo doy la cara, doy mi nombre y me pongo aquí porque yo sostengo lo que digo así. No es que sea un muy valiente, ni mucho menos, simplemente me parece lo razonable. Así que por eso me salto todo eso. Para los que no somos mexicanos, ¿podría explicar qué fue el FOBAPROA? Sí, es fácil, a ver, muy fácil. Fue el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que luego fue sustituido por el IPAB, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Son instituciones que hay en todos los países. Mira, hay un problema que nadie ha sabido exactamente cómo resolver, y es el siguiente. ¿Qué haces cuando un banco quiebra? Los bancos manejan el dinero de los ahorradores y los invierten para ganar dinero. Y un poco del dinero que ganan se los dan a los ahorradores en forma de intereses. Nunca les dan todo lo que ganan porque el banco, por eso es un gran negocio. Lo que hacen, para ponerlo en términos sencillos, el banco compra el dinero barato y lo vende caro. Compra el dinero al 2% anual y lo vende al 4% anual. Lo presta al 4% anual. En determinadas situaciones de crisis, los bancos se quedan sin dinero. El dinero se evapora de una manera muy curiosa. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si las inversiones, los 100 euros que metiste tú de inversión en hipotecas, resulta que las hipotecas no las pagan los dueños de las hipotecas y el precio de las cosas baja, y de esos 100 que habías metido tú en inversión ya solo valen 80, el banco ha perdido 20 y sin embargo le tienen que seguir pagando a los ahorradores. En los casos de grandes crisis económicas como la de México en el 82, que es precisamente la del FOBAPROA, o la del 94, que fue aterradora y que esa sí la viví en todo mi esplendor. Perdí una casa, había hecho un esfuerzo por comprarme una casita, nos quedamos sin casita, la vendí, pero la vendí después de pagar unas cosas absurdas que se inventó el hombrecillo Cedillo. Bueno, entonces el Fondo Bancario de Protección al Ahorro era precisamente la institución que reunía fondos para asegurar los depósitos de los ahorradores. Cuando la gente habla de rescate bancario, siempre piensa que a los millonarios dueños de los accionistas de los bancos se les regala dinero. No, no es así. Los rescates bancarios generalmente rescatan a los ahorradores, y en todos los países del mundo ocurre así. Es decir, hay un seguro que el Estado da para que los ahorradores no pierdan su dinero, sobre todo los pequeños ahorradores. Entonces, mientras más hay un límite, incluso hay países donde hay un límite que hasta tanto dinero está protegido por un seguro de bancario, un seguro que el Estado le ofrece a los bancos para que operen, y lo que pierdas más, digamos que hasta 100,000 euros. Y si tú tenías 200,000 y los perdió todo el banco, pues tú solo puedes recuperar 100,000, los otros 100,000 se van a pérdidas, como se van las pérdidas del banco. Y todo este dinero del banco no tiene nada que ver con el dinero que tienen los dueños de los bancos, los accionistas, que
que no responden con su patrimonio sobre las operaciones bancarias. Cuando hay una crisis, por ejemplo, en México en el 94, el peso se devalúa brutalmente, los intereses se disparan al 140%. Me acuerdo que yo se lo decía al banco con mi casa, decía, pero, o sea que yo te tengo que pagar 1,4 veces el dinero que me prestaste para la hipoteca, al que te debo, en este año te lo tengo que pagar 1,4 veces para podértelo seguir debiendo. Es decir, 140% de intereses para seguir debiendo el 100%. Y me decían, sí. Pues no tengo. Si tuviera para pagarte el 140% del precio de mi casa durante este año, pues te lo pagaba yo en este instante y ya era mía. Cuando hay un desastre así, donde la gente no paga, donde el dinero se evapora realmente porque las cosas en las que estaba invertido el dinero bajan de valor, las casas, las empresas que quiebran cuando hay crisis económicas, etc. Todo eso lo protege un seguro que dan todos los gobiernos del mundo. Y se presta, sí, a veces a que los banqueros abusen. En el caso de España, por ejemplo, fueron las cajas llevadas por las propias comunidades autónomas, las de la crisis del 2010, 2011, 2012. Y mucha gente cree que se le dio dinero a la banca privada. La banca privada no tuvo ningún problema. El problema de la crisis de las cajas en España fueron precisamente las cajas que administraban los gobiernos de las comunidades autónomas. Bueno, en México en 1982 hubo una crisis del copón y a los bancos se les tuvo que rescatar con una enorme cantidad de dinero. Mucho más de lo que tenía el Fobaproa, por lo cual México tuvo que endeudarse. Pero luego se descubrió que los listos banqueros estaban metiendo sus deudas propias y las deudas de sus otras industrias y las deudas de sus otros negocios en el paquete del Fobaproa para que también les pagaran eso. Y el asunto pues no fue nada agradable. Ese es el nivel de corrupción que destruye incluso algo que no es que sea una buena idea, es que no hay otra forma de que funcionen los bancos. Nadie metería su dinero al banco si no estuviera asegurado de alguna forma y solo lo pueden asegurar los estados. Entonces, ese fue el problema con el Fobaproa. La crisis de 1982 en México provocó la caída de muchísimos bancos que luego fueron, si mal no recuerdo, adquiridos por el gobierno, pero pagados a precios absurdos, con unos rescates increíbles, allí sí a los banqueros, y bueno, pues si mi empresa había quebrado, también metía yo la deuda de mi empresa en el Fobaproa, y el gobierno mexicano lo pagaba, cosa que fue un escándalo. Pero como eran tan buenos amigos el gobierno y los empresarios, como siempre, pues el fraude se hizo. Eso fue, pues, el Fobaproa. ¿Cuál es la mala acción a Zelensky en la reunión de la OTAN? Yo no lo sé. No sé cuál es la mala acción. Que están usando al pueblo ucraniano, ¿Tú conoces ucranianos? Aquí en Gijón hay muchos refugiados ucranianos. Y yo les pregunto si quieren entregarle su país a Rusia. Y ellos me dicen que no, estamos preparando un documental con ellos precisamente. Y tú me dices, tú, desde donde quiera que estés, con el nombre Pedro García, que no es dar la cara, con una P, que tampoco es dar la cara, es decir, como un miserable anónimo de internet, me estás diciendo que están usando al pueblo ucraniano. ¿Quién está usando al pueblo ucraniano? El pueblo ucraniano está poniendo los muertos, está poniendo niños torturados. Se han descubierto celdas de tortura para niños. Hay niños que lo cuentan. Se está asesinando a miles y miles de civiles. ¿De qué hablas? Las bombas racimo no son buena idea, ya sabemos el daño que hicieron en Laos. Es hora de poner atención al bosque, parar esta locura y hablar de paz. Mira, las bombas de racimo son un problema porque se usan contra la población civil. En el frente de batalla, las bombas de racimo son excelentes para limpiar trincheras. Una bomba de racimo es una arma brutal, todas las armas son brutales, que contiene una enorme cantidad de pequeñas bombitas y cuando está bajando dispersa una gran cantidad de pequeñas bombas, bomblets o bombículas, que destrozan todo a su alrededor en un gran radio. Para limpiar trincheras son buenísimas. El problema es que se han usado para la población civil. Bien. Ucrania no está atacando a la población civil rusa. No hay ningún riesgo de que Ucrania utilice las bombas de racimo contra la población rusa.
Lo que pareces olvidar, Pedro García, que dices que así te llamas, que dices que ese eres, que no te creo. Lo que se te olvida a ti es que desde el 24 de febrero de 2022, Rusia ha estado utilizando bombas de racimo contra la población civil ucraniana. Y el primer caso ocurrió, si mal no recuerdo, en marzo, en el ataque a la estación de tren de Kramatorsk, donde se mató una gran cantidad de civiles con bombas de racimo rusas. Y desde marzo de 2022 hasta el 13 de julio de 2023, a ti te la ha soplado que Rusia asesine civiles inocentes con bombas de racimo. Pero si se las van a dar a Ucrania para que limpie las trincheras donde están atrincherados los invasores imperialistas, genocidas, torturadores y asesinos de civiles, entonces ya te parece terrible. No me jodas, ¿sí? ¿Qué opinión tiene el último álbum de Queen, Innuendo, que no fue el último? Luego vino Made in Heaven. A mí es un disco que me gusta, tiene algunas cosas como I'm Going Straightly Mad, que es espectacular. Déjame ver, creo que me había puesto aquí algunas cosas. The Days of Our Lives y por supuesto The Show Must Go On, que es la gran despedida de Freddie Mercury. A mí me parece un buen disco. Hubo gente a la que no le gustó. Ride the Wild Wind me parece una excelente canción. Entonces, no. Es un disco que me gustó mucho, sí. ¿Cree que el crecimiento del narcotráfico puede generar conflicto entre México y Estados Unidos? Sí. Pero es que la única forma de parar el narcotráfico es la despenalización de las drogas, y eso lo tienen que hacer México y Estados Unidos. En serio, no hay otra forma. No hay otra forma. Tú puedes decir que vas a hacerle la guerra a Mike Tyson, sobre todo si tú mides unos 60, tienes 70 años y no has hecho deporte en los últimos 50 años, puedes decir que quieres hacerle la guerra a Mike Tyson, pero te va a romper la cara cada vez que te acerques. Y el narcotráfico es lo suficientemente fuerte como para romperle la cara a cualquiera que se le acerque. ¿Cuál es la única solución? Quitarle fuerza al narcotráfico. ¿Cómo se le quita fuerza? Cortándole el flujo de dinero. ¿Cómo se le corta el flujo de dinero? Pues despenalizando las drogas. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Ves analogía entre los izquierdistas que se fueron con AMLO y los socialistas que se aliaron a Mussolini? No. Y te voy a decir por qué no. Porque Mussolini fue claramente un converso, un traidor al socialismo. Él originalmente era socialista y de pronto decidió que no, que todo eso de que los trabajadores valieran, no, que mejor era un solo jefe, inventó el fascismo y se declaró contra el socialismo, se declaró contra el comunismo, se declaró contra todas las visiones progresistas, se declaró contra la democracia, y entonces quien se adhirió a él se volvió fascista y punto. El problema es que AMLO nunca ha dicho que es fascista, o que está en contra del socialismo, que está en contra de la izquierda, o que está en contra de las ideas progresistas, o que está en contra del estado del bienestar. Nunca lo ha dicho, simplemente finge. Nuestro amigo del dislike no ha llegado, nuestro amigo del no me gusta, pero ya aparecerá. Luego llega tarde, le ponemos... busqué tu perfil en la nueva app Threads, hilos, y no conseguí para agregarte. No. Mark Zuckerberg no ha querido abrir Threads en Europa. Y no ha querido abrir Threads en Europa porque le molestan mucho las reglas y leyes europeas sobre protección de datos y privacidad de los ciudadanos. Como ya lo han multado con muchos millones de euros, Zuckerberg tiene miedo que la forma en que suele él hacer negocios mal con sus aplicaciones, pues que Threads infrinja, violente o vaya en contra de los ordenamientos europeos de protección de datos y privacidad de la gente. Y entonces, para que no lo multen, pues no pone Threads en Europa y probablemente no lo ponga nunca. Es de lo que se ha hablado esta semana. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que evidentemente otra vez Mark Zuckerberg creó una plataforma que no es segura para tus datos y para tu privacidad. Que yo entraría en ella de todos modos porque yo tengo muy claro que los datos que tiene Internet de mí son los que yo he dado. No pueden sacar datos de mí que yo no he dado.
Pero como la gente es tonta, da demasiados datos o luego no se da cuenta de que le están manipulando. El hecho real es que probablemente no haya threads. Si hay threads en Europa en algún momento dado, si puede poner métodos de seguridad adecuados Zuckerberg, ten la certeza que voy a ir corriendo para allá porque Elon Musk está cada día más fascista. Cree que a los candidatos a la presidencia, el presidente debería hacerse un fact-checking oficial en los cara a cara. Feijóo mintió como un bellaco en el debate contra Sánchez. Voy a dedicarle 5 minutos a esto. Yo no quería ver el debate. Y no quería ver el debate porque además sé, por lo menos tengo una idea muy clara de quiénes están asesorando a Alberto Feijóo. Pero no me imaginé que hiciera las dos cosas que hizo. Primero que nada, mentir sin cesar. Y segundo, hacer lo que se llama un galope de guiche. El galope de guiche es un truco retórico, es un truco de los que se utiliza en los debates y en las discusiones, cuando tú sueltas montones de datos y montones de afirmaciones una tras otra como ametralladora, que hace prácticamente imposible que tu oponente responda, porque tendría que dedicarle mucho tiempo a responder cada cosa que tú estás diciendo. Y tendría que dedicarle mucho tiempo por otra cosa que se llama la ley de Brandolini. La ley de Brandolini dice que una falsedad, refutar una falsedad requiere al menos un esfuerzo, una orden de magnitud mayor que el esfuerzo por soltar la mentira. Te pongo un ejemplo. España tiene la mayor inflación España tiene la mayor inflación de Europa y es culpa de usted, señor Sánchez. Eso seguido de, tenemos el mayor desempleo de la historia, tenemos las pensiones más bajas de la historia, los únicos que han subido las pensiones somos nosotros, la ametralladora, lo que la propaganda rusa llama la manguera de incendios de la mentira. Bueno, pero quedémonos solo en esa. ¿Tiene usted la mayor inflación de Europa, señor Sánchez? Ya es culpa de usted. ¿Es esto? No. Mire, para desmontar eso tengo que explicarle que sean los estudios que se han hecho y que aquí se encuentran, los análisis que se han realizado y lo que dice la propia Unión Europea es precisamente lo contrario, que España ha logrado tener una de las inflaciones más bajas o la inflación más baja de toda Europa, y esto se demuestra con el estudio de tal persona y de tal persona. ¿Cuánto tiempo le tomó a Feijóo soltar su mentira y cuánto tiempo toma refutarla? Toma muchísimo más tiempo refutarla. Bien. ¿Cuál fue el problema? El problema es que había dos moderadores, digámosles así, interesados en que Feijóo saliera lo más airoso posible y que no estaban interesados en el fact-checking. Una de esas personas tiene una gran empresa de fact-checking con la cual ha ganado muchísimo dinero. Ella dice que no es multimillonaria. Bueno, no es multimillonaria, pero dinerito tiene. Por su empresa de fact-checking que se llama Neutral, que es una mezcla de neutral y new, que quiere decir nuevo, neutral, porque no se escribe como neutral en inglés, sino como new de nuevo. Tiene un montón de gente trabajando allí y sin embargo no se atrevió a hacer un solo fact-checking y explicó, es que hubiera sido como un cara a cara entre el señor Feijóo y yo. No, entre el señor Feijóo y la realidad. Tú como periodista y dueña y directora general, presidenta y máxima accionista de Neutral, tenías la responsabilidad de decir, oiga, señor Feijóo, no es cierto, eso que está usted diciendo no es verdad, vamos a reconducirlo, vamos a hablar de la inflación. ¿Cuánta es la inflación que está teniendo él? Eso hace un moderador. Un cómplice de Feijóo, como fue el caso de Ana Pastor y de Vicente Vallés, lo dejan mentir. Y ya, hay una periodista, Marta Llanos, que es tiktoker y no es precisamente una de las grandes figuras del periodismo en España, ni mucho menos, pero que estuvo haciendo el fact-checking durante el debate. No era tan difícil, los números estaban allí, ya conocíamos los datos. Y decía Ana Pastor, bueno, pero es que ¿cómo íbamos a hacer eso en ese momento? A ver, Ana, por Dios, ¿qué crees que no se iba a hablar de inflación? ¿Qué crees que no se iba a hablar de pensiones? ¿Qué crees que no se iba a hablar del precio del gas, de la excepción ibérica? ¿Qué crees que no se iba a hablar del empleo, del desempleo juvenil, del empleo juvenil, de la revalorización de las pensiones, del salario mínimo? Todos sabíamos que se iba a hablar de eso. Y todos teníamos los datos. Y por eso era un escándalo que tú veías los datos y ya se fijó y decías, esto es un universo paralelo.
Pero aquí hay que recordar una cosa, mire, el debate fue anteayer, ya, hace muchos días. Se va a olvidar, va a quedar así, cuando haya otro debate entre otros candidatos dentro de 4 años, pues igual alguien se va a acordar de este, más o menos. Los efectos del debate ya están. Se ha conseguido que un sector de la ciudadanía cree que Feijóo lo ganó, porque eso es lo que ha dicho la prensa española, que es fundamentalmente de derecha, salvo el pequeño sector que es de ultraderecha. Entonces, bueno, ya Feijóo ganó el debate. No, los que perdieron fueron los electores. Pero dése usted cuenta de que Vicente Vallés y Ana Pastor, dentro de un año, cuando nadie se acuerde del debate, van a seguir teniendo el aplauso, el apoyo, el beneplácito y los negocios de las personas a las que sirven, y van a seguir teniendo empleo en A3 Media y van a seguir vendiendo sus servicios a los empresarios y a los políticos a los que sirven. Ellos no están preocupados por el interés del elector, como usted o como yo. Ellos juegan con su futuro económico y profesional. Son dos personas relativamente jóvenes que esperan trabajar durante muchísimos años y amasar una fortuna en condiciones. Esos son los moderadores que tuvimos en el debate. Entonces, por supuesto, habría que hacer un fact-checking. Yo he visto hacerlo en debates en Estados Unidos, pero con periodistas de verdad. Y periodistas de verdad que son capaces de manejar los datos independientemente de su sesgo político personal. Es decir, si yo soy socialdemócrata y Sánchez suelta una mentira gordísima, hombre, como periodista es mi obligación decir, óigame, no, señor Sánchez, eso que usted está diciendo no es verdad. Pero no funcionan las cosas en España porque el periodismo pues está fundamentalmente muerto, está en la unidad de cuidados intensivos en condiciones muy lamentables. Hay pequeños chispazos de vida ocasionalmente, sobre todo de gente que está trabajando fuera de España o que trabaja para agencias internacionales, pero salvo chispazos que sí los hay en España, no quiero atacar a todos los compañeros, pero el periodismo en España está en condiciones lamentables. Así como Hendrix marcó un antes y un después en la guitarra, igual pasó con Van Halen, algún guitarrista de los 80 que llame su atención. Ay, no me acuerdo si es no creo que no llega a los 80, pero Billy Ray Vaughan era Dios. Y Billy Ray Vaughan y ¿cómo se llama el irlandés? Cuando alguien le preguntó a Jimi Hendrix que se siente ser el mejor guitarrista del mundo, dijo, pregúntenle a él, a Rory Gallagher. Lo que pasa es que yo estoy más en la guitarra de blues, entonces de guitarristas de blues te puedo hablar de Buddy Guy o te puedo hablar de Samantha Fish, es relativamente joven, de la gente que está actualmente trabajando. Estoy muy metido en la gente que está trabajando ya en el blues, Samantha Fish y Joan Shaw Taylor, Sue Foley, Laura Chávez. Casi todas son mujeres, además, magníficas guitarristas, pero hay Buddy Guy que siempre los apoya a todos. Quizás de los 80 el que más me podría yo mencionar de repente es a Derek Trucks, el mejor guitarrista de Slide, probablemente el mejor guitarrista de Slide que hay en el mundo en este momento, o por lo menos eso creo yo. Y él sí es de los 80 porque entra muy joven a los Allman Brothers. Luego tiene su propio grupo y ahora tiene el grupo con su esposa, la Tedeschi Trucks Band, que es una maravilla. Si no hay bloqueo y Cuba comercia con muchos países, entonces ¿por qué dicho país tiene autos de los años 50 en sus calles y no más modernos? Porque no tiene con qué comprarlos. Cuba no tiene una economía desarrollada. En principio, por la división del trabajo que se inventó en la Unión Soviética, a Cuba le tocaba poner tabaco, caña de azúcar, ron y cítricos, fundamentalmente algo de zinc, algo de níquel. Pero bueno, después de que terminó la Unión Soviética, de 1992 para acá, que ya han pasado una pila de años, la última vez que estuve yo en Cuba fue en el 92, imagínate, 2002, en 31 años tampoco han podido levantar una economía que funcione. Entonces Cuba no tiene que vender, y si no tiene que vender, no tiene divisas para comprar. Si tú ves la balanza de pagos de Cuba, que yo en algún video que ya hice sobre el embargo, las vimos, Cuba compra más de lo que vende.
¿De dónde obtiene ese dinero? Bueno, del alquiler de médicos y de las remesas que envían los cubanos exiliados, sobre todo desde Estados Unidos, pero también desde toda Europa. Muchos cubanos le mandan dinero a sus familias, amigos míos, escritores, periodistas que viven en Europa. Entonces, ese es el problema, que tú para comprar coches necesitas, para poner una concesionaria de, no sé, de la Kia, que son autos coreanos baratos, buenísimos, pues necesitas que haya gente que la compre, y para que haya gente que la compre, esa gente tiene que tener un salario que le permita comprar un auto. Con los salarios que tiene Cuba, que paga el único empleador, que es el gobierno, pues no se pueden comprar automóviles. Y el gobierno no puede pagar mejores salarios porque no tiene ingresos, y no tiene ingresos porque Cuba no tiene que vender. Si Cuba multiplicara por 10 su producción de cualquier tipo, industrial, minera, agrícola, ganadera, mañana, podría venderlo sin ningún problema. Seguramente hay mercado para lo que hiciera. Pero no lo ha hecho, no lo han querido hacer. No lo quiso hacer Fidel, no lo quiso hacer Raúl, y no lo ha querido hacer Díaz-Canel. Es culpa de ellos. De la película de QAnon no voy a hablar, ya se los dije. Facundo, no vuelvas a repetirme preguntas, por favor. Leo todo, de verdad. Si no respondo es por algo. Bueno, antes de seguir con el chat, y ya como ya alcanzamos los 213, vamos a empezar a hablar sobre cuestiones y hay una en particular a la que yo le tengo muchas ganas de hablar, porque fue un fenómeno en el que estuve metido, y fue de Chumbawamba y Desocupa. Y ustedes me dirán, ¿quién es Chumbawamba? Y algunos ya saben lo que es Desocupa. Desocupa es esta empresa que se dedica a sacar a la gente que no paga el alquiler, a los ocupas, a los mal llamados ocupas, pero la gente que no paga el alquiler no es precisamente un ocupa, pero bueno, se dedican a desalojar viviendas, a veces con procedimientos un tanto violentos. Son gente de ultraderecha que puso, y a la semana pasada hablábamos de eso, puso una pancarta diciendo que el PP iba a llevar a Desocupa a la Moncloa, que es el palacio presidencial, la sede del gobierno en España, y que Pedro Sánchez pues se iba a ir a Marruecos. Consideran que no hay nada más horrible que ir a Marruecos porque son unos racistas de mierda, básicamente. Entonces yo hablé de eso, y hablé de que el dueño de Desocupa, Daniel Esteve, había anunciado que iba a hacer un ejército para tomar las calles, defender su patria, defenderla no sé de qué, pero bueno, estos sueños húmedos de muchas armas que tienen los nazis pues siempre están allí, ¿no? Y entonces, pues pasó lo siguiente. Quiero presentarles a este grupo que en su momento, bueno, esta es una de sus muchas versiones. Esta es una de sus mejores versiones, además, porque ahí está No Bacon, y está Alice Notter, y está... Bueno, esto es Chumbawamba, uno de los grandes grupos del punk, del anarcopunk de los años 70, 80, 90 y 2000. Y el que está hasta la izquierda, de pelo rojo, para los del podcast, simplemente créanmelo e imagínenselo, son 8 personas que están en una fotografía. El de hasta la izquierda es Bob Whaley, que era el líder de Chumbawamba. Chumbawamba no era solamente una banda de punk, de anarcopunk, era un colectivo, vivían en comunas y eran ocupas, pero de los ocupas de verdad, de los ocupas que toman casas abandonadas y las ocupan para vivir allí como anarquistas. Y les diré, Chumbawamba fue una de mis bandas favoritas de muchísimos años. Pero ¿cómo? Si tú no eres anarquista. No soy anarquista. Y de hecho soy crítico de muchas de las ideas anarquistas. Pero también soy alguien que admira muchísimo la honestidad y la coherencia. Y Chumbawamba y muchas bandas de punk y de anarcopunk y de punk callejero tienen una honestidad a prueba de bombas. Cuando les dieron dinero estos tienen un gran éxito que seguramente ustedes han escuchado, que es Stop Thumping. Y fue, como dicen ellos, nuestro álbum de grandes éxitos tiene una canción.
llegaron a todo el mundo, ganaron una pila de dinero y lo repartieron. No se enriqueció, o sea, la banda se pudo haber enriquecido, pero siguiendo sus principios. Nos gusten o no sus principios, los podamos discutir o no, repartieron el dinero. Cuando alguien les pidió la canción para un anuncio, utilizaron el dinero para ir en contra de la empresa del anuncio. O sea, hay una coherencia y una honestidad que me parece enormemente admirable. Yo siempre he dicho que entre un derechista honesto y un izquierdista deshonesto, igual prefiero el derechista honesto, aunque Pavel Udave está diciendo que Desocupa no suele recurrir a la violencia, vale. Claro que sí, soy víctima de la propaganda, es que yo no estoy informado, ¿ves? Yo simple y sencillamente tomo lo que me van diciendo por ahí. Vale, sí, hombre. Te pusiste a investigar el tema de Desocupa, o sea que amenazar con hacer un ejército callejero no es para nada acudir a la violencia. No, hombre, no. A veces yo soy un loco. Bueno, pues pasó lo siguiente, y para esto déjenme primero, va a apagar este. Cuando inauguraron su pancarta, yo no me enteré, los de Desocupa, está Daniel Esteve, hicieron un video donde él se tomaba fotos con la gente y todo el mundo estaba muy contento con él. Para ellos era la esperanza del nazismo finalmente de vuelta en España. Ay, como si no se hubiera muerto Franco. Se vivía mejor con Franco, te dice toda la gente que no había nacido cuando Franco murió, incluido este. Y entonces Ignacio Villaverde, que es un amigo mío que es bombero forestal, o sea, una persona que se juega la vida de verdad, le reclamó a Daniel Esteve, has elegido para el vídeo la canción Top Thumping del grupo británico Chumbawamba. Sin embargo, ellos tenían una canción mucho más apropiada, esta. Y lo que hizo Ignacio, que es mi amigo de Twitter, fue poner el vídeo de Daniel Esteve, pero con la canción El día que murió el nazi. El día que murió el nazi es una de las grandes canciones de Chumbawamba, y recuerda cómo el día que murió Rudolf Hess, que estaba en la cárcel de Spandau, que fue el último prisionero de los jerarcas nazis, cuando murió en la cárcel de Spandau, salieron los nazis de todos lados. Entonces en la canción dicen ellos precisamente, nos decían que Rudolf Hess era la muestra de la derrota de los nazis, pero entonces ¿por qué salieron nazis por debajo de las piedras el día que el nazi murió? Y los nazis siguen estando allí y tenemos que combatirlos. Los nazis nunca se fueron realmente y finalmente dicen, y nunca descansaremos en paz hasta que muera el último nazi. Les ofreció esto y me lo hizo llegar a mí su tweet, el compañero Ignacio Villaverde me lo mencionó, y resulta que yo podía llegar a Bob Whaley porque yo me llevo más o menos con Oyster Band, que es una banda que es mi banda favorita, que son folk punk, no son anarco-punk, y he estado en varios de sus conciertos y más o menos me llevo con el violinista y con el cantante, que es John Jones. Y por lo tanto tengo el Twitter de John Jones y he visto que él está trabajando con Bob Whaley algunas cosas de música comunitaria y tal y cual. Chumbawamba se deshizo hace ya aproximadamente una década. Y entonces le mandé a Bob Whaley, urgente, un grupo nazi español que ha anunciado su intención de crear un ejército callejero, de estos que dice aquí Pavel que no es violento, es un ejército para repartir dulces. Ha utilizado Top Thumping como su música para desvelar un póster racista en contra del presidente socialista y candidato de cara a las elecciones del 23 de julio. Y le paso el tweet que había lanzado el propio líder de Desocupa, este pacifista del ejército de las gominolas. O sea, el ejército gominola o el ejército Hello Kitty. Bueno, Dani, el ejército Hello Kitty. Y entonces me dice Bob Whaley, acabo de ver esto, le vamos a entrar al asunto, gracias por hacernos saber, le digo siempre. Y Jude Abbott, que es una de las cantantes y magnífica en el escenario, por cierto, de Chumbawamba. Si ustedes pueden ver una canción que se llama Big Mouth Strikes Again, hay varias versiones en YouTube. Bocazas ataca de nuevo, hace un papel allí maravilloso ella con
haciendo de boxeador, por cierto. Entonces Bob Haley le escribe: dejen de usar nuestra canción Chumbawamba, es una banda antinazi. Si deben usar nuestras canciones, utilicen El día que murió el nazi, que es lo que decía Villaverde. Tiene una amable letra y una buena melodía. Sí, la melodía además es maravillosa. Que es una cosa del punk, del anarco y del punk callejero, que no tiene nada que ver con el punk de Ramones y de 3 acordes o de Sex Pistols, ¿no? O sea, son musicalmente muy desarrollados tanto el anarco como el street punk. Y esto les da un valor adicional, es música bien hecha, música bien instrumentada, con voces, con concepto musical. Y alguien le dice: así es como Top Something se convierte en un nuevo himno español antifascista bravo. Y dice Bob Haley: todas las canciones que cantamos alguna vez son un himno antifascista. Si Top Thumping se da a conocer como un himno antifascista, es todo lo que jamás podríamos esperar de nuestra música. Lo estoy leyendo todo no solo porque lo estoy traduciendo, sino para la gente del podcast. Entonces, Alice Nutter me dijo: ¿quién es el tipo? Necesitamos poder dar nombres para resolver esto. Le digo: es Daniel Esteve, su nombre en Twitter es Dani ESDSK, propietario de Desocupa, y le pasé una nota donde se cuenta ampliamente quién es el personaje, de dónde sale, etcétera, etcétera. Seguramente Pavel dirá que no, que es. Pero bueno, aquí está Dani Hello Kitty. Y Alice Nutter dice: gracias, eso es lo que necesitamos. Y alguien le preguntó y ella respondió: los fascistas usaron nuestra canción e hicimos que la borraran. Y Twitter sí, finalmente borró totalmente el vídeo de Dani Desocupa porque estaba utilizando sin permiso. La derecha siempre es esto así como muy a lo tonto, ¿no? Ronald Reagan usó Born in the USA y por supuesto el boss le dijo: no puedes usar eso sin permiso. 1, y 2, la canción no es a favor del qué guay, qué bonito que nacemos en Estados Unidos. Es una canción en contra de la guerra de Vietnam. Lo que pasa es que es un éxito, dice Born in the USA, nacido en los Estados Unidos. Uy, pues debe ser así como muy a favor del nacionalismo patriotero de la derecha estadounidense. Entonces hizo el ridículo Reagan. Luego Trump hace poco hizo el ridículo usando el YMCA, que es uno de los grandes himnos gay, y lo está usando como himno en sus presentaciones. Bueno, esto me da pie para contar algo más sobre estos grupos. Miren, aquí hay 2 grupos que a mí me gustan muchísimo, por poner un ejemplo, que son, el primero es, el de abajo son los Rail Yard Ghosts, y el otro creo que es Holy Locust, sí, claro, por la chica que toca la guitarra con resonador, la que está al centro con los shorts y los rastas. Ella anda en varios grupos de punk callejero. Si ven ustedes a grupos como estos en YouTube, tienen una enorme capacidad, primero que nada letrística, es decir, saben manejar su lenguaje, aunque a veces canten a gritos, son punk, y tienen una calidad instrumental. El violonchelo allí, el tipo de Holy Locust, el acordeonista es espectacular, es maravilloso. La violinista pequeña de Rail Yard Ghost también es magnífica. Son grupos que tienen una gran calidad musical, pero al mismo tiempo son tremendamente ideológicos. Son grupos que van a lo que van, como narcopunk y como punk callejero y como enemigos de todo el sistema, incluido yo. Pero vale la pena oírlos. Y son gente profundamente honesta. Entonces, por lo que se ocurrió finalmente es que en este caso, de una manera extraordinaria y muy divertida al final, Chumbawamba, después de haber desaparecido hace mucho tiempo, le ha ganado una guerra a los nazis de Desocupa, a los Hello Kitty de Desocupa. Y yo estoy encantado porque Chumbawamba siempre se mantuvo. A Chumbawamba yo lo conocí al mismo tiempo que a Oyster Band. Y fue durante las huelgas de mineros, cuando Margaret Thatcher destrozó la minería
británica. Todavía me siguen a mí justificando, bueno, pero es que ya no se podía sostener, ¿vale? Entonces quizás había que desmontarla, había que vender las minas, había que cerrar las minas, pero no así, no echando a 20,000 personas a la calle y hundiendo la vida total de miles de familias y de comunidades enteras que vivían de la mina. Mira, en Asturias yo he visto el cierre de toda la minería. Mi familia política es de mineros. Tengo muchos amigos mineros, amigos que han bajado a la mina años y años y años jugándose la vida. Y cuando se decidió que se iba a cerrar la minería asturiana, se hizo un programa y el gobierno, la Unión Europea metió fondos mineros para reconvertir las comunidades mineras para que tuvieran una nueva forma de desarrollarse económicamente, que en algunos casos se usaron mal los fondos mineros, eso es otra historia. El proyecto, pues, era no cerrar las minas como lo hizo Thatcher a lo bestia. Y en la huelga de mineros, en la heroica huelga de mineros, conocí yo la existencia de Chumbawamba y de Oyster Band, y de toda la gente que apoyaba a los mineros. Cuando se retiró Chumbawamba, y esto lo tenía, por cierto, la trompetista, me encantaba la trompetista. Chumbawamba hizo un disco para la muerte de Margaret Thatcher, se llamaba Adiós, señora, Goodbye Margaret Thatcher, o En Memoria Margaret Thatcher. Es un pequeño CD con 5 canciones. Y lo que hicieron fue lo siguiente, a mí me parece absolutamente brillante. Tú les mandabas 5 libras y tu dirección, y ellos lo guardaban. El día que muriera Thatcher te lo ponían en el correo. Y efectivamente, el día que murió Thatcher, mandaron por correo aquel disco en contra, recordando lo que había hecho Margaret Thatcher con miles y miles de familias trabajadoras. De familias trabajadoras que merecen el apoyo de todo Estado, de toda sociedad, de todo gobierno. No puedes pasar como un enloquecido con botas militares por encima de las vidas de miles de personas. Es que es imperdonable. Por mal que esté la situación económica, la obligación del Estado es reducir al máximo el daño que se le hace a los más desprotegidos. O eso creo yo, y por eso estoy equivocado. Así que gracias Chumbawamba, gracias Bob Hueli, y gracias a estos viejos anarcopunks, a los que tanto quiero, pese a estar en desacuerdo en muchas cosas. No recuerdo que hayas hablado del infame Deepak Chopra. En alguna ocasión hablé de Deepak Chopra, sobre todo por esto, porque él vendía la idea de que con su magia ayurvédica pues, se podía evitar el envejecimiento, ¿no? Y entonces yo pues, he visto las fotos de él entonces y las mías entonces y las de él hoy y las mías hoy. Y, pues yo envejezco menos que él. Está bastante balanceado el pobre. ¿Cómo estás viendo la campaña que están haciendo tanto Sánchez como Feijóo? ¿Crees que Sánchez tiene posibilidades de ganar? Tengo que creerlo. Lo veo muy difícil, pero no lo veo imposible. Creo que mucha gente está despertando el hecho de que un voto para el PP es un voto para Vox. Y un voto para Vox es, mira, de ayer a hoy, concejales de Vox han entrado a bibliotecas para sacar los libros en valenciano y las revistas en catalán. Porque ellos odian las lenguas regionales. Aquí, como la alcaldesa que tenemos ahora no es del PP, es de Foro, pero ya pactó con Vox. Vox anunció que no va a contratar a nadie que cante en asturiano, que haga poesía en asturiano, que escriba libros en asturiano. Es decir, es una actitud meramente censora y fascista. La gente se está dando cuenta, simplemente en lo poco que ha pasado de que se tomaron posesión los ayuntamientos hace 3 semanas o 2, lo que ha hecho Vox para tratar de destruir muchas cuestiones que se considera que son conquistas de la gente. Yo soy catalán, quiero hablar en catalán, muy bien. Yo no te prohíbo hablar en catalán, pero no me prohíbas hablar en español, y vamos también. En Asturias, por favor, si tú sales de los 3 centros poblacionales grandes, Avilés, Oviedo y Gijón, la gente te va a hablar en asturiano, porque es su idioma, es como aprendieron a hablar, no aprendieron castellano. Entonces, siento que mucha gente se está dando cuenta, pues, de que un voto al PP es un voto al fascismo, al nazismo de Vox.
Y digo nazismo porque es fascismo con racismo, y ya lo definimos en un video claramente. Y por otro lado, algunas personas en la izquierda se están dando cuenta de que no deben votar a Sumar sino el PSOE. El PSOE para gobernar va a necesitar a Sumar, ni modo, no me gusta, no me hace ninguna gracia, como no me hizo ninguna gracia Pablo Iglesias. Pero prefería a Pablo Iglesias a que gobernara el PP, y prefiero a Yolanda Díaz a que gobierne el PP. Entonces, habrá que pactar con Sumar, sin duda. Y no quiero, pero hay que hacerlo. Y si se va a pactar con Sumar, solo se puede hacer si se ganan las elecciones. Y para ganar las elecciones necesitamos que la gente vote por el PSOE y no por Sumar, aunque sea de Sumar. Su forma de llevar, la forma más eficaz de llevar a Sumar al gobierno es conseguir que el PSOE gane, y para ello hay que votar por el PSOE. Algunas personas que yo he estado leyendo y con las que he estado más o menos hablando se están dando cuenta de esto. Quedan 2 semanas. Las cosas cambian mucho en muy poco tiempo en estos tipos de campañas parlamentarias, que no son como las campañas presidencialistas en países como México, donde las campañas duran como un año, salvo las del partido oficial Morena, que dura, pues ya empezó hace meses, ¿no? Pero entonces creo que todavía tiene la posibilidad de que gane las elecciones, o que pueda gobernar, que tenga mayoría para gobernar, aunque no gane las elecciones en número de votos, que tenga mayoría para gobernar con alianzas con distintos partidos, el Partido Socialista. Ojalá. No voy a mencionar nada del documental de QAnon. Para los que no somos españoles, ¿qué tipo de personaje es Íñigo Errejón? ¿Tú has visto a estos personajes del circo que saltan en trampolines y hacen acrobacias y saltan de un lado para otro según les convenga? Ese es Íñigo. Íñigo era el discípulo favorito de Pablo Iglesias. Íñigo movía a la gente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Complutense cuando se lo ordenaba Pablo Iglesias. Hay videos donde está, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias, cuando organizan el escrache contra Rosa Díez, cómo va y le dice lo que tiene que hacer Pablo Iglesias, y luego se echa para atrás, porque Pablo Iglesias era profe y este era alumno. Le ordenaron hacer un grupo que se llamaba Contrapoder, y su primer acto fue tomar la cafetería de la facultad. Existe el video, es divertidísimo. Errejón estuvo en el leninismo, luego en el marxismo gramsciano, es un gran teórico del populismo laclausiano, y el día que se peleó con Pablo Iglesias, hizo su propio partido y ahora se presenta como un socialdemócrata. Y yo estoy seguro que si le da suficiente cuerda se presenta como un neoliberal o un trompista. No creo que tenga principio alguno. Creo que creyó que iba a hacer la revolución, y cuando se dio cuenta que no la iba a hacer, lo que creyó que hay que hacer es vivir del cuento, y vive del cuento. Es mi visión personal, probablemente me equivoco, lo aclaro. ¿Qué opinión tienes sobre Sadhguru? Algún día voy a hacer un vídeo sobre él. ¿Alguna vez dijiste que los videojuegos no son arte pero contienen arte? Sí. Me gustaría saber tu opinión sobre las películas, si las películas son arte o solo contienen arte. No, son arte. Diferencia que hay con vídeo, nada, el medio. Son arte, y se le llama el gran arte porque confluyen en él todas las artes. Primero la literatura, no hay una película sin guión. Sí las hay, pero bueno, una buena película sin guión no la haces. Está la actuación, está la música, están las artes plásticas, desde el maquillaje hasta la generación de escenarios, etcétera, sean hechos a mano o sean hechos por computadora. Hay artes plásticas a mares en el cine. Entonces, el cine es una forma de arte que contiene otras formas de arte, ¿no? Y que muchas veces el que más brilla, que es el actor, opaca a otros, como puede ser el director o el guionista, ¿no? A mí siempre me alucina cuando se habla de un actor y dicen, es que este actor dejó huella cuando dijo esta frase tan maravillosa. Y dices, pues esa frase la escribió otro tipo cuyo nombre ni conoces, no te enteras. Pocas veces ocurre, con el caso de Rutger Hauer en Blade Runner, por cierto,
que el monólogo final del replicante, he visto cosas, lo escribió Rutger Hauer la noche anterior. Se lo presentó a Ridley Scott, ¿no? Se lo presentó al director, el director dijo, muy bien, hazlo. Y esa maravilla son los momentos épicos del cine. El monólogo final de Roy Batty, el replicante, que hace Rutger Hauer, lo escribió Rutger Hauer. Ahí sí es todo el actor haciendo el papel tanto de guionista como de intérprete. Pero en la mayoría de los casos, cuando dicen, ay, es que la princesa Leia es un personaje, pues sí, es un personaje maravilloso, pero por lo menos una buena parte del crédito debería ser para George Lucas, que la escribió, ¿no? Que la concibió y la escribió. En fin. ¿Mel Gibson es el Miguel Bosé de los Estados Unidos? No, Mel Gibson es un nazi. Miguel Bosé no es un nazi. El Fobaproa fue por el 95, Mauricio no en el 82. No, te equivocas gravemente. Te equivocas gravemente. El fondo bancario... no, perdón. Tienes razón, primero fue el Ficorca y luego fue el Fobaproa, es verdad. El resultado es exactamente el mismo. En el Fobaproa se metió el dinero, aunque falle con las fechas. En el Fobaproa le sacó gran cantidad de dinero al Estado para beneficiar a los ricos del país. ¿Estás de acuerdo con que los gobiernos le paguen dinero a los jóvenes para que dejen de delinquir, tal como piensa hacer el gobierno de Petro en Colombia? No conozco el proyecto de Petro. Eso puede funcionar, sobre todo si les pagas para ir a la escuela, pero puede funcionar con los pequeños delincuentes. Con los grandes delincuentes no funciona. Con los delincuentes que están en el narco, pues no hay dinero que les sustituya el dinero que pueden ganar en el narcotráfico, además del poder que pueden ganar, el viaje de ego y de machismo y de testosterona que es el ser parte del crimen organizado, no lo sustituyes con dinero, que es uno de los errores que ha tenido López Obrador. Pero que la mala acción es porque en las noticias se le ha dado hincapié a que la OTAN no ha dado fecha para admitir a Ucrania. Claro que no ha dado fecha, lo he explicado en muchísimas ocasiones aquí. Las reglas de la OTAN, que es una organización de defensa donde participan muchos países, implican que no puede volverse miembro un país en cuyo territorio haya un conflicto armado. Mientras haya un conflicto armado en tu país no puede ser miembro de la OTAN por las reglas de la propia OTAN. ¿Ya? Y desde 2014 hay un conflicto armado en territorio ucraniano. Conflicto armado promovido por Putin, financiado por Putin, con el grupo Wagner metido, con soldados del ejército ruso metidos ahí sin insignias, lo que tú quieras. Hay un conflicto armado. La guerra del Donbass de 2014 a 2022 y luego la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. No es posible, y Zelensky no es tonto y no está pidiendo que lo metan a la OTAN en contra de los reglamentos de la propia organización. Entonces no hay nada noticioso que hay allí, y no es que se le den promesas y largas a Ucrania, es que, y si tú ves el Twitter de Zelensky, a quien yo sigo, por cierto, está muy satisfecho de lo que se ha logrado, porque se ha reforzado el compromiso de la OTAN de admitirlo en el momento en que gane la guerra. Y que esperemos que sea este mismo año. Pero no hay nada nuevo, no hay ninguna noticia, y quien se invente noticias ahí o es ignorante o es miserable, no hay de otra. Bueno, vamos a seguir con la tematología de hoy, porque, y ya que estábamos hablando del debate en España y de la campaña, hay una pequeña parte, déjenme ver cuánto le dedico a esto, hay una pequeña parte de la campaña del PP
que me parece especialmente importante refutar. El PP dice que va a derogar el sanchismo. Mi pregunta es, ¿qué es el sanchismo? El intento aquí es tratar de personalizar, de conjuntar en una sola persona, porque es más fácil atacarla, una serie de acciones que no se le han ocurrido a esa persona, que no son propias, únicas, individuales de esa persona, porque las compartimos todos los que estamos en el partido, del que es secretario general Pedro Sánchez. Mira, el sanchismo ha sido una forma de manejo del partido contra la que estuvimos y estamos algunos o muchos de nosotros, que sentimos que se cambiaron los estatutos de una manera que es lesiva para la tradición democrática del partido y para el equilibrio de fuerzas de los distintos grupos dentro del partido para poder conseguir programas de gobierno funcionales y en los que participemos todos. Que se creó una división innecesaria polarizando excesivamente el partido que todavía no se ha logrado cicatrizar del todo, cada vez más, pero todavía no se ha logrado cicatrizar del todo. Y esa es la influencia de Sánchez al interior del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cambió las ideas del Partido Socialista Obrero Español? No. ¿Cambió sus ideales? No. ¿Sus principios? No. ¿Sus programas de gobierno? Tampoco. Es decir, lo que llaman sanchismo es la socialdemocracia del PSOE. Una socialdemocracia que ha evolucionado por todo el partido. Como nace el partido como un partido marxista hace 140 años y que 30 años después Lenin quiere meterlos bajo su ala en la Tercera Internacional Comunista, y cuando se le pregunta sobre la libertad, Lenin pregunta ¿libertad para qué? Y el representante del Partido Socialista Obrero Español le contesta, lo tenemos aquí, libertad para ser libres. Y la idea de un socialismo sin libertad no era aceptable para el PSOE y se desengancha de la Tercera Internacional y por eso nace el Partido Comunista Español. El Partido Comunista Español sí quiere estar en la Tercera Internacional y que Lenin le diga lo que tiene que hacer. El PSOE no quiso. El PSOE participa en la Guerra Civil Española, participa en los hechos de la posguerra y de la Segunda Guerra Mundial, y al salir de la Segunda Guerra Mundial, junto con la socialdemocracia, todo el partido evoluciona al rechazo del marxismo y a asumir las posiciones de la socialdemocracia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero eso lo hace todo el partido. Hay disidentes, hay gente que todavía tiene así nostalgias castristas, y bueno, gente muy mayor para la cual la Unión Soviética lo era todo, sobre todo gente cuyos familiares fueron llevados a la Unión Soviética al terminar la guerra, y si no hubieran ido a la Unión Soviética los habría matado Franco, como tantas personas fueron a México, y si no hubieran ido a México los habría matado Franco. Entonces, bueno, esa gente es leal a México, aunque México tenga una serie de errores brutales. Y hay muchos casos, incluso dentro de la Cuarta Transformación del López Obrador, de gente así. Pero esos principios, esa ideología, esos proyectos de gobierno, esa visión de la sociedad, de la regulación del mercado, de proteger a los más desprotegidos, no la inventó Pedro Sánchez. Y por supuesto que no, ni se lo propuso. Él es un socialista que sigue los proyectos y los principios del Partido Socialista Obrero Español. Este partido tiene 140 años. Felipe González pasó. Zapatero pasó. El propio Pablo Iglesias, el real, el original, pasó. Sus líderes pasaron. Sus presidentes, que eran presidentes hace 20 años, ya no lo son. Ya están dedicados a otras cosas o se han jubilado. El partido sigue. Nos iremos nosotros, se irá Pedro Sánchez, y quien quede en su lugar va a buscar exactamente lo mismo que no le gusta al señor Feijóo. Aumentar los impuestos a los más ricos, utilizar esos impuestos para pagar sanidad, educación, pensiones, trabajo de lo que es el estado de bienestar que permite que los más desprotegidos no tengan que vivir una vida indigna y puedan ir mejorando su situación continuamente. No es sanchismo, no hay tal sanchismo.
hay una visión de un partido socialista, partido socialdemócrata, que te puede gustar o no, pero que es injusto que le atribuyas todo lo que ha hecho toda la gente del partido, los ministros, los secretarios de Estado, los presidentes de las comunidades autónomas, los alcaldes, los concejales, los consejeros, la gente que formamos el partido. Y que nos digas que no, que aquí lo único que hay es Pedro Sánchez. Ni Pedro Sánchez se lo va a creer, hombre. Entonces, esa es una de las partes sucias que quiero recordarles a todos, sobre todo por el segmento que vamos a sacar de aquí. El sanchismo no existe. Es socialismo. Llámale por su nombre, te guste o no te guste. Y ahora, me preguntan de cosas de las que no tengo información y por lo tanto no opino, porque no tengo datos, y hablar sin datos es lo peor que uno puede hacer, y es lo que hace tanta gente. Resulta muy fácil opinar. Dice Marc Yarés: le mandé tu video a qué dirían mis viejos amigos, a Pedro Miguel, Fisgón y Munero Hernández, y los tres me bloquearon. Yo no lo dudo. El único que fue mi amigo fue Pedro Miguel. Galope de Guiche, me acordé de Rosarín, no sé quién es Rosarín, tío, que discutí con él, algo, intercambiamos un par de tweets, se enojó y me bloqueó. Está bien, se lo pase muy bien. ¿Se puede confiar en las fact-checking o ya están viciadas? Las hay y las hay. Es muy fácil ver cuáles son reales y cuáles no. Por ejemplo, la compañía de fact-checking que tiene la agencia Sputnik rusa, pues no es muy fiable. Pero hay una cosa que señalaba yo precisamente sobre el fact-checking de Maldita. Maldita es otra empresa que sale de La Sexta, que me hicieron un bulo a mí, dijeron que yo había pedido un puesto en el PSOE y estaba muy enojado porque no me lo habían dado. En la vida he pedido un puesto en el PSOE, ni lo aceptaría. Lo más que he hecho es dar el curso de bienvenida a nuevos militantes, porque ni te pagan ni nada. Pero una de las cosas que yo decía es, una de las formas de viciar el fact-checking es decidir qué hechos compruebas, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos que vas a comprobar? Y entonces, claro, lo que hicieron, sí, fue en Maldita, me parece, no estoy seguro, pero a ver, tengo las cosas se han ido muy rápido estos días, pero creo que fue Maldita, que tomaban una mentira de Feijóo y un error de Sánchez, otra mentira de Feijóo, un error de Sánchez, otra mentira de Feijóo, una exageración de Sánchez. Espera, pues que del lado de Feijóo hay otras 25 mentiras que no se equiparan a lo que no tiene otras tantas Sánchez. No, pero al elegir dieron la idea de que aquello estaba perfectamente equilibrado. Hombre, eso es una indecencia. Eso es claramente una indecencia. Y hablando de indecencias, yo quería hablar de esto porque me molestó muchísimo, miren. He hablado en más de una ocasión sobre el indigenismo de Café con Leche o el indigenismo de Plaza Polanco. Plaza Polanco, para que los que no lo sepan, es un mall, un centro comercial o era un centro comercial de un nivel altísimo, situado en uno de los barrios más, que fueron por lo menos más de ricos de México. Algunos pobres vivíamos allí donde no había casas con frontón. Había casas con frontón, un amigo mío tenía frontón, jugábamos al frontenis ahí, pero los que vivíamos en los edificios de la zona más o menos de Emilio Castellari, de por ahí de Newton y eso, pues éramos clase media, pero Polanco era donde vivían muchos ricos y personas de gran influencia en la política y en la economía. Entonces en Plaza Polanco se identifica con eso, y el indigenismo de Plaza Polanco es este. A mí me preocupó, no sé cómo me llegó esto, y se los voy a contar. Me llegó un tuit de este señor que se llama el doctor José Cuauhtémoc Cervantes, que como hombre a favor de la Cuarta Transformación es médico privado y tiene su consultorio privado y no está en la medicina pública y no está atendiendo a los más desprotegidos, sino solo a aquellos que le pueden pagar lo que cobra un médico privado, que en ningún lugar del mundo son demasiado baratos.
Pero este señor, que la quiero tenernos fotografiado con uno de los precandidatos nombrados a dedo por López Obrador para que sea su sucesor, Adán Augusto, dice que es coordinador estatal de la Alianza Patriótica Nacional. Siempre suena muy bien eso. La patria enciende siempre a los extremistas. La nación ya menos. Morena, la esperanza de México, vamos por una alianza popular. Bueno. Y se marcó este tweet con esta fotografía, que para cualquier persona medianamente normal, habla de una situación de miseria lacerante, de pobreza. Es una fotografía que se puede tomar hoy, no es de hace 20 años, aunque hace 20 y 40 años yo en México vi gente así. De estas casas muy comunes entre los grupos indígenas, donde el dormitorio está aquí y afuera está la cocina hecha así, con tablas, se come en medio, la cocina está separada de la casa y allí se cocina con leña que la gente va a recoger deslomándose y se vive pues una situación donde un cubo de los que se usan para el agua pues, también se puede usar para cocinar, donde vemos lo que hay, la necesidad enorme de un cambio serio para estas personas, que son 27 millones de mexicanos. De los ciento y tantos millones de mexicanos que hay, al menos 27 millones se dicen a sí mismos indígenas. Y lanzó este tweet, cuyo principio pongo aquí, pero que les quiero leer completo. Porque el objetivo de este tweet es negar que una precandidata del partido, del PRI, el PAN, en fin, los partidos que antes estaban en el gobierno, Xóchitl, de quien ya he hablado yo aquí, que mucha gente dice que le estoy apoyando, primera noticia que tengo, yo no la estoy apoyando, ella ya se registró por el PRI, yo ya dije que si está registrada por el PRI no votaría por ella y no pienso votar por ella, pero ella reivindica sus raíces indígenas, sus raíces otomíes, como yo reivindico a mi abuela zapoteca. Eso no quiere decir que yo tenga la cultura zapoteca, ni la lengua zapoteca, ella creo que se habla otomí, pero no la tengo, pero eso no me arranca a mi familia de adentro del pecho. Dijo este médico privado, así es la mujer indígena. Son como las 4 de la mañana y se escucha el canto de los gallos. La mujer indígena, esa guerrera, se levanta, prende la radio y pone la XCANT, la voz de las huastecas. Tú todavía no te enteras que muchos indígenas no tienen electricidad, ¿verdad, tarao? Lava el nixtamal, la masa para hacer tortillas de maíz. Mientras el esposo prende la lumbre, te apuesto a que no. Ella prende la lumbre, el señor está durmiendo. La hermosa mujer pone 4 tomates y 6 chiles en el comal para que se cuezan, cosan, que se cose con hilo y aguja, tarao, y pone la olla con agua, le agrega 2 cucharadas de café y un pedazo de pilón, es azúcar poco refinada. Saca el tomate y los chiles, los pone en un plato en la mesa junto al molcajete, los muele de uno por uno mientras limpia el comal con una escobetilla y prepara la masa para las tortillas. Además de limpiar la tortillera, los gallos y las palomas cantan y a lo lejos se escucha la corriente del río. Si tienen suerte, muchas veces hay que caminar 2 o 3 horas para llegar al río para traer agua. Tú tienes unos indígenas en una posición económica muy buena. Ya como a las 5 de la mañana, ya lleva 1 hora matándose esta pobre mujer, se escucha el canto de las chachalacas y la mujer inicia a echar tortillas al comal, baja el café, lo pone al lado del fogón para que no se enfríe y pone una sartén, le echa aceite y unas rajas de cebolla. Pasan unos minutos y echa la salsa. Esto es aburrido, cursi, meloso, baboso, pero quiero leérselos precisamente por eso. Pasan unos minutos y echa la salsa del molcajete al sartén para que se cueza. Inicia el canto de las aves entre tordos, tórtolas, colotó y otros, no en todos lados. Ya casi clareando el día, la mujer prepara las enchiladas y le sirve a su esposo una taza de café y le pone el plato de enchiladas con un pedazo de queso. Hijo mío, yo he estado en lugares donde el queso lo ven en feria, donde para los visitantes les dan a cada uno un sope con
la tercera parte de un huevo, porque es el huevo que pone la gallina todos los días, que generalmente es para el señor, pero cuando hay visitantes se le dan a los visitantes. Como es un huevo y hay 3 visitantes, el huevo se parte en 3. Pone lonche al esposo, todavía además lleva lonche. Este termina de almorzar y se va a la milpa como a las 6:10 de la mañana. Lleva su machete, guingaro y lima, además de su agua en una botella de coca, y un perro lo acompaña. La mujer indígena prepara el almuerzo de sus hijos, les fríe un huevo de gallina de patio, el único. Ya como a las 7:20 les habla a sus hijos para que se alisten para ir a la escuela, si hay escuela, porque muchos niños indígenas no van a la escuela. Después de almorzar, los niños se van a la escuela, entonces almuerza ella e inicia las labores. Inicia las labores a las 8 de la mañana cuando lleva 4 horas. Y luego pone en mayúsculas: la mujer indígena es el pilar del hogar y es preservadora de nuestras raíces huastecas. Y tú, Xóchitl, ¿qué pitos haces para decir que eres indígena? Este es el problema, miren ustedes. Estos 27 millones de mexicanos no han tenido acceso a ninguno de los bienes a los que tienen acceso los otros millones. Algunos han salido de allí. Mi amigo Crisóforo, por ejemplo, Crisóforo Quirós, tuvo la oportunidad de terminar en una secundaria que había puesto en mi escuela en Pilcaya, Guerrero, y entonces pues, le dieron una beca para estudiar el bachillerato, y luego allí pues, estudió una carrera, y la última vez que lo vi tenía unas imprentas y le iba muy bien. Y era un indígena de Guerrero, de la frontera de Guerrero y el Estado de México. Pero ese no es indígena para estas bestias. El indígena tiene que vivir como en el siglo XVII, tiene que estar muerto de hambre, tiene que no tener ninguna oportunidades. Las hijas de esta mujer tienen que tener la esperanza de ser iguales a esta mujer para preservar las tradiciones de la Huasteca, mira nomás. No pueden aspirar, no sé, a ser contadoras públicas, nadadoras, programadoras de computadoras, dueñas de una tienda de cosmética, qué sé yo, no puede aspirar a nada más que a eso. A levantarse a las 4 de la mañana a trabajar para que a las 8 de la mañana un imbécil en la Ciudad de México diga: y ahí empiezan sus labores. No me jodas, tío. Es el indigenismo de cierta izquierda con la que yo tengo problemas desde que estudié antropología en 1975, sí, hace muchos años. Y lo grave no es eso, yo he envejecido, pero la situación no ha cambiado. De esa izquierda que decía: no hay que aculturar a los indígenas porque hay que conservar sus tradiciones y tenemos que meterlos en una vitrina disecados, taxidermizados, momificados, para que siempre sean indígenas. Es su cultura y no tienen derecho a renunciar a ella, no tienen derecho a aspirar a otra cosa, no tienen derecho a cambiar. Nosotros sí, nosotros somos herederos de los españoles, pero bueno, no estamos como en el siglo XVII. Ellos tienen que seguir como en el siglo XVII. La mujer indígena tiene que ser esto, y nunca ir a la escuela, y nunca tener atención a la salud suficiente, y nunca tener una vivienda digna, y nunca tener una cocina donde pueda cocinar en paz, o donde pueda aprender a cocinar su hijo, a ver si el labregón se entera cómo se hace un par de huevos fritos. A mi hijo le salen muy bien. Mi hijo y yo cocinamos mucho. Que no nos pone cerca de esto, ni mucho menos, O sea, lo digo de broma, pero esto lo ven y se enternecen estos miserables. Lo ven y dicen: ¡ay, qué bonito! Las tradiciones. Si esta fuera la esperanza de las hijas del doctor que además tiene un nombre náhuatl, siendo de Aguascalientes, doctor José Cuauhtémoc Cervantes. Cuauhtémoc, el nombre del último tlatoani mexica. Si esta fuera la esperanza de sus hijas, estaría en un grito, estaría en las calles exigiendo que no se obligue a sus hijas a ser así. Pero los millones de niñas indígenas que él, desde su cuarta transformación, quiere mantener así para siempre, esas niñas no le importan. Que sean la tradición, que sean las niñas que dentro de 100 años puedan seguir haciendo así las cosas para que los nietos del doctor José Cuauhtémoc las miren y digan: ¡ay, qué bonitas son las tradiciones! El otro día veía yo una trozo de propaganda del Partido Socialista Obrero Español y está un niño con su nana
y la nana lo está llevando a la escuela. Y le dice el niño, oye, ¿tú no tienes hijos? Y la nana le dice, sí, tengo una hija de tu misma edad. Y el niño sonríe, ¡ay, qué bonito! Entonces cuando sea grande, ella podrá cuidar de mis hijos. Acabo de definir a la cuarta transformación. Lo que quiere la izquierda es que esa niña vaya a la escuela, sea independiente y que los hijos del niño rico se rasquen con sus propias uñas, que para eso nació con una en cada dedo. Es vergonzoso que las visiones de la más extrema derecha las comparta una izquierda que no entiende que los indígenas no están allí para ser indígenas, sino que son seres humanos iguales y tienen los mismos derechos que el señor doctor y su familia. En serio es indignante. Cambiamos de tema. Mi opinión sobre el filósofo Karl Popper. Su racionalismo crítico y método científico que revolucionó la ciencia en general. ¿Revolucionó la ciencia? A ver, cuéntame, ¿qué ciencia cambió? ¿La física cambió con Karl Popper? No, espera, no. ¿La biología? No, la biología no cambió. ¿La química? ¿Hubo nuevos descubrimientos en la química gracias a...? No. Espera. ¿Fisiología? No. ¿Algún desarrollo matemático interesante? No, tampoco. Popper revolucionó la filosofía de la ciencia con una idea equivocada. La idea de que el falsacionismo era la prueba de la verdadera ciencia, que ha sido refutada en muchísimas ocasiones. Es un filósofo, dice lo que se le ocurre, no da ninguna base, no tiene ninguna base, no da ninguna demostración y con el tiempo es refutado. Pero a la ciencia le dio exactamente igual. La electrónica no cambió para nada. Solo cambió la filosofía de la ciencia, que solo les importa a los filósofos de la ciencia. Entonces, me parece más interesante el pensamiento social de Karl Popper, donde también hace filosofía, pero por lo menos lo hace de una manera que tiene más posibilidades de ser demostrado. Por ejemplo, si una sociedad abierta es mejor que una sociedad cerrada, porque se puede comprobar a la hora de ver el desarrollo de las sociedades. ¿Cuál cree usted que es el límite entre la democracia y la dictadura? ¿Cuántas personas intervienen en la toma de decisiones, por ejemplo, para nombrar a un gobernante? Si interviene la mayoría de los ciudadanos, es democracia. Si interviene una élite, un grupo cerrado, una mafia o un solo individuo, es dictadura. La democracia rinde cuentas a los dueños del Estado, que son los ciudadanos. La dictadura hace que los ciudadanos le rindan cuentas a él. En Guatemala se está llevando un golpe de Estado llevado por una derecha, sí. Algo he visto, pero no tengo datos y no puedo hablar de ello. Pero ¿seguro que es de QAnon? Sí, estoy seguro que es de QAnon, sí. Lo progre woke te está dando duro. Sí, soy un progre woke. Yo soy un woke. Como no tienes una idea. Por eso escribí La Izquierda Feng Shui. Por eso he entrevistado incluso aquí en este canal a gente como Soto Ibar. Sí, yo soy tan woke. No tienes hambre. Cuando entrevisté a este transdisidente hombre, Amel Supernova, sí, soy un wokazo. Usan las palabras a lo imbécil, de verdad. Como es un insulto guay, tú eres woke. ¿Sí? Dime fascista, dime nazi. Los estás usando como insultos y no tienes puta idea de qué significan las palabras. Así que, Torturing James Hetfield es una gran canción de Chumbawamba, sí. Y la que más me gusta es Give the Anarchist a Cigarette. Dale un cigarrillo al anarquista, que fue su burla cuando Bob Dylan dijo que era anarquista. Una cosa que añado a todo esto. Me dio muchísimo gusto ver que muchísima gente se acuerda de Chumbawamba, pese a solo tener ese éxito.
tuvieron muchos años de actividad, empezaron desde como un grupo punk y terminaron como un grupo casi folk, acústico, con 4 integrantes o 5, y a veces eran un colectivo de 10 en el escenario, pero me acuerdo, mucha gente se acuerda con mucho cariño de los Chumba y me da muchísimo gusto. Hace tiempo que comentaste que alcohólico no es lo mismo que borracho. ¿Cuál es la diferencia? Sí, borracho es el que bebe una vez y pierde el control. Alcohólico es el que bebe continuamente, todos los días, y muchas veces pierde el control. Pues sobre todo el alcoholismo es la dependencia, más que física, psicológica respecto del alcohol. La gente que no puede beber. El otro día lo decía uno de los intérpretes de Spider-Man, precisamente, ¿no? Que empezó a pensar que tenía un problema con el alcohol porque solo podía pensar en beber y estaba viendo el reloj a ver a qué hora eran las 12 para empezar a beber. Entonces decidió un día dejar de beber todo un mes y se dio cuenta que durante ese mes solo pensaba en beber. Entonces se dio otro mes y en ese otro mes también seguía pensando en beber. Entonces decidió dejar de beber y 6 meses después dice que es el tipo más feliz del mundo. Es decir, el alcoholismo es cuando toda tu vida, tu accionar, tu socialización, tu trabajo, tu sexualización, incluso tus prácticas sexuales, todo está imbuido por el hecho del alcohol como elemento principal de tu vida. Y es muy heavy, porque yo conozco a mucha gente que dejó de beber cuando se dio cuenta de que el alcohol no mejoraba su arte. Cuando escribes borracho dices, ¡oh, soy un genio! ¡Qué James Joyce es una patata junto a mí! Pero qué bien escribe. Y este verso me quedó mejor que a Lorca. Y al día siguiente despiertas, ves lo que escribiste y dices, y esto si lo reescribiera desde el principio hasta el final 2 veces, igual queda medio pasable. ¿Qué es lo que pasa con la creatividad de las drogas, ¿no? Cuando estás, igual puedes tener visiones muy bonitas en el LSD, pero no puedes pintarlo hasta que sales del LSD. Pero el alcohol resulta que a muchos escritores y pintores y demás les resulta una carga y así lo han determinado y han acabado dejando de beber. Yo conozco a mucha gente, también conozco a mucha gente y he enterrado a mucha gente que se murió bebiendo. Pero es una diferencia. No es lo mismo pillar una borrachera que la pilla cualquiera alguna vez en la vida, salvo que no beba como yo, pero otra cosa es que el alcohol domine tu vida. En tu opinión, ¿cuál es el lugar que ocupa Monty Python en la historia de la comedia? Top 10. Top 10 sin duda alguna. Y vamos a hacer un pequeño corte. Tenemos 270 personas. El de no me gusta ya llegó. Saludos a todos. Saluden todos al niño del no me gusta. 140. Si hay 267 y hay 140 me gustas, quiere decir que hay 126 de ustedes que podrían dar me gusta y ayudar a este canal. Y si no van a ser sus mecenas en Patreon, por lo menos pónganle me gusta, suscríbanse al canal y ayuden a que sigamos adelante. Ya uno ya le puso, ya al menos uno de los 120 y tantos dijo, ay, voy a quedar mal. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos, no se preocupen, siempre volvemos.
Bueno, pues estamos de regreso y siguiendo la tradición de aquí. 20 personas se fueron. Sí, por unos minutos, no sé por qué se ponen así. Y yo sigo peleando. Ok, voy a tener que comprar un nuevo pie de micrófono porque esto es verdaderamente lamentable. Quería yo contar una cosa. No sé si ustedes lo saben, pero yo soy muy aficionado a ver reacciones de la gente a cosas diversas, ¿no? Por ejemplo, me gusta ver reacciones a música que me gusta a mí, por ejemplo, reacciones de niños a rock clásico, hay unos vídeos maravillosos al respecto. Reacciones de músicos jóvenes a canciones o a bandas que están lejos de su experiencia. Ahora, por ejemplo, en términos de baloncesto, estoy viendo a jóvenes reaccionar a Larry Bird. Larry Bird, que es uno de mis héroes del baloncesto, el gran maestro de los Celtics de Boston, y gente que dice, no, pero es que no puede ser tan bueno como LeBron James. Entonces le pones a LeBron James diciendo, es que la gente no sabe qué tan bueno era Larry Bird, pero en aquel momento era mejor que todos nosotros, y entonces se quedan así como, espera, LeBron está diciendo que Larry era mejor que él. Sí, LeBron lo dice porque además juega la misma posición que jugaba Larry. Entonces veo reacciones de jovencitos muy, no, es que Kobe Bryant, y cuando ven a Larry Bird dicen, pero es que eso también lo hacía Michael Jordan. Sí, Michael Jordan empezó su carrera cuando la terminaba Larry Bird. Veo reacciones, me gustan las reacciones de gente que sabe mucho de música respecto de distintas cosas porque aprendo. Y aprender es una cosa que sirve para no envejecer, como todo el mundo sabe. Entonces, siguiendo esa tónica, he estado viendo a gente reaccionar a Janis Joplin y concretamente a esto, que aquí tenemos a Janis, jovencita, murió muy jovencita, pero tenía 24 añitos o 23 probablemente. Esto es el Monterrey Pop Festival de 1967. El Monterrey Pop Festival lo organizó Phillips, el líder del grupo de Mamas and the Papas, el marido de Michelle Phillips, y decidió que si había festivales de folk, ¿por qué no hacer un festival de pop? Más que un festival de rock. Y entonces en ese festival de pop metió todo lo que todavía por haber. Fue la primera vez que los Who se presentaron en los Estados Unidos. No querían tocar después de Jimi Hendrix, ahí se pelearon. Y fue la primera vez este grupo que ya había hecho un disco más o menos casi indie, que era Big Brother and the Holding Company, y su cantante Janis Joplin. Si lo buscan ustedes el vídeo, por la ropa de ella y por el bajista que se ve atrás lo saben, es Ball and Chain, bola y cadena y bola, esas cadenas que se ponían con un grillete a los presos para que no huyeran. Se llama Ball and Chain. Pues la canción es de Big Mama Thornton, una gran maestra del blues, y fue el día que se presentó, bueno, el segundo día que se presentó en el festival Big Brother and the Holding Company y Janis Joplin. Uno de los momentos más interesantes de Ball and Chain, lo van ustedes a ver si ven el video, es que hay una mujer más bien rolliza, que es Mama Cass, la primera voz de The Mamas and the Papas, que luego tuvo una gran carrera como solista. Desafortunadamente también se mató joven por sus problemas de salud. Mama Cass tenía una voz maravillosa, que está mirando a Janis Joplin con cara de absoluta adoración, la boca abierta, diciendo en mi vida oí algo parecido. Y al final, cuando termina la canción, cuando termina Ball and Chain, se vuelve en el vídeo se vuelve a ver a Mama Cass, que dice wow. Fue en esta presentación de Big Brother and the Holding Company que uno de los más famosos representantes de música, Albert Grossman, que era el representante de Mamas and the Papas y de Peter, Paul and Mary y de Bob Dylan y de un montón de músicos, los contrató. Yo los represento a ustedes, vamos a ganar mucho dinero juntos. Y fue donde Columbia decidió comprar el contrato que tenían con aquella pequeña empresa independiente para que grabaran su gran disco, Cheap Thrills, el disco con el que yo conocí a Janis Joplin, el disco que sigue siendo un súper clásico. Toda la gente que vio este concierto
estaba convencida que había visto algo que no habían visto jamás en su vida. Janis Joplin vivió 3 años más. En 1970, con una sobredosis de heroína, muere tristemente, porque además fue un momento, una noche, unos días en los que muchas personas en Nueva York murieron por sobredosis de heroína, porque alguien la había vendido pura. En vez de cortarla con lo que utilizan, pues para que se rinda más la venta de la droga, mezclándola con azúcar o con harina o con cualquier cosa que simule la heroína, que es lo que se hace para mejorar el negocio. Alguien había vendido un lote de cocaína, de heroína enormemente pura, y murieron varias personas por sobredosis no deseada o no provocada o no pensada o no perseguida, porque estaban consumiendo su dosis habitual. Desafortunadamente, una de las víctimas fue Janis Joplin. Bueno, ¿por qué es irrepetible Janis Joplin? Yo adoro las voces, y adoro la voz humana como uno de los instrumentos que más perfectos me parecen. Me encantan todos los instrumentos del mundo que ustedes quieran, hasta el tiorbo. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en Google. Pero la voz humana es lo que más me fascina, y los grupos vocales como Voice Play, pues son los que más me gusta escuchar, y me encanta cada vez que sacan vídeo, o Home Free, que son los dos que están en este momento más en el candelero, porque los otros, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. El otro grupo que fue el más conocido, el que relanzó a los grupos vocales. Ahora se me acaba de ir el nombre y me van a reñir, por supuesto. Pero ustedes saben que no se me olvida un nombre. Esto no es el streaming que debe de ser. Bueno, y en voces, la voz de Janis Joplin no hay nada parecido. No solo por el rango que tenía. Si era una mezzosoprano que alcanzaba registros de contralto, pero cuando se iba arriba y usaba la voz de cabeza, que llaman los expertos en canto, alcanzaba las 6 octavas, según me dicen. Lo podemos confirmar ahora, para que no diga yo mentiras y luego me regañan. Joplin Vocal Range. De D3 a A5. 4. No, ni siquiera tanto. No llega a las 3 octavas, parece. No era su rango vocal, era la forma en que usaba la voz. Y para usar la voz como la usaba Janis Joplin, no basta estudiar técnica vocal. Ella no estudiaba, no tenía técnica vocal. O la tenía, digamos, de una manera instintiva. Y lo dicen expertos en voz, que a los que les he visto reaccionar a la voz de Janis Joplin, que la mujer tenía una enorme capacidad, una enorme intuición para hacer con su voz lo que quería. No es la técnica, no es el rango vocal. Es el hecho de que se dejaba la vida en cada canción. Que en cada canción lo vivía con una profundidad, con una intensidad. Yo lo único medianamente parecido que he visto es a Nina Simone. Nina Simone cantaba con una pasión brutal, pero enojada generalmente. Nina Simone era una persona muy combativa, muy intensa, pero siempre la sentía yo enojada, pero canta con esa intensidad de dejar la vida en cada canción, de que lo que estás cantando en ese blues donde dices que el amor te resulta como una cadena y una bola que en vez de ser algo hermoso es algo que te aprisiona, que no te deja ser, y porque entonces tu chico te está maltratando mal y tú le preguntas por qué te hace eso, lo canta como si lo estuviera viviendo en ese momento con la máxima intensidad, con la máxima capacidad. Es muy difícil interpretar así. Es muy difícil interpretar así todas las canciones, en todo un concierto. Es muy difícil dejarse la vida en lo que hace uno, por apasionado que sea con su arte, ¿no? Si tú piensas en grandes cantantes, por ejemplo, Etta James se divertía,
Pero a Etta James me da la impresión que le daba igual cantar, qué triste estoy porque te has ido, que vámonos de fiesta todos. Su gran gusto era cantar. Ella Fitzgerald sería otro caso. Su gran gusto era cantar. O el gran gusto de Grace Lee, que era enfrentarse al sistema. Porque Jefferson Airplane era uno de los grandes grupos de la psicodelia de San Francisco, de la lucha contra la guerra de Vietnam y contra el sistema, de la contracultura. Pero interiorizarse en la letra y hacer la música tuya como si estuvieras inventándola en el momento en que vas cantando esa letra, que no la escribió otra persona, sino que es tu pensamiento, tus ideas, tus emociones en ese momento, y que así lo siente el que te está viendo, es enormemente difícil. Yo siempre he dicho que Janis es irrepetible. De 1970 a la fecha, tenemos 80, 90, 0, 10, 20, 53 años. ¿Te imaginas? Janis tendría 70. No. Janis tendría 80. Quizás ya no cantaría, aunque hay gente que a los 80 Aretha Franklin, no me acuerdo hasta qué edad cantó, pero cantó a una edad muy avanzada. Hay cantantes que duran toda la vida, Frank Sinatra. Pero me hubiera gustado, a mí me molesta mucho que la adicción a la droga nos haya robado tantos años de canciones de Janis Joplin. Creo que es irrepetible porque necesitas tener la historia que tiene ella, primero que nada, para poder cantar así. ¿Cuál es la historia? Era la niña fea y odiada por su escuela. Era de la que se burlaban todos. Era la que no conseguía, no ligaba en modo alguno. Como decía ella alguna vez, me sacaron a carcajadas de la escuela y me sacaron a carcajadas de Port Arthur, Texas, donde yo nací. Y fue a dar a un lugar donde le dijeron, así que tú cantas blues, a ver, déjame oír cómo cantas. A ver, ven a cantar. Y de pronto se convirtió en otra persona radicalmente diferente, que solo pudo ser quien es gracias a la música, gracias a su capacidad de cantar, porque su vida anterior había sido aterradora. Y hay un documental, por cierto, en el que Janis vuelve a Port Arthur, que es impresionante, porque la gente, ¡ay! Estamos tan orgullosos de nuestra Janis que ha conquistado el mundo. Pero no sean miserables si no la soportaban, si la odiaban, si la despreciaban enormemente. Y fue una mujer que además siempre estuvo buscando el amor. Sin esa vida, sin esa vivencia, es muy difícil cantar de una manera tal que quien te está oyendo sienta que de verdad te estás jugando el cuello en esa canción. Y quizás por ello podría yo afirmar que Janis Joplin es, como decíamos al principio, absolutamente irrepetible. Vamos a ver, uy, Dios mío, esto va a una velocidad extraordinaria. Adelantar o trazar un día el streaming de la próxima semana para ver el Barbenheimer. No sé ni qué es el Barbenheimer, pero me da igual. No puedo. Podrías hablar de Gerald Gardner y la Wicca, ya lo hice, ¿no? O tengo ya no sé si tengo un video o una entrada de blog donde cuento cómo Gardner se inventó la Wicca para ligar, básicamente. La gente cree que la Wicca tiene algo que ver con la brujería antigua. No tiene nada que ver. Eso se le inventó Gardner, que era un burócrata en desgracia, que cuando llegó a una edad medianamente avanzada descubrió que no ligaba ni con un billete de 100 libras pegado en la frente, y entonces se inventó una secta para ligar. Dice aquí que si Rusia usara bombas de racimo todos lo sabrían. No todos. Los imbéciles que se niegan a ver lo que hace Rusia en Ucrania no lo saben. Veamos, Cluster Bombs, Russia y Ucrania. Ay, papá mío, queridito, mira, te lo voy a poner aquí para que no les... Hay una entrada completa
de Wikipedia. Con foto. Sobre el uso de municiones de racimo en la invasión rusa de Ucrania. El uso de municiones de racimo durante la invasión rusa de Ucrania de 2022 al presente ha sido registrado por numerosos testigos presenciales y periodistas, así como representantes de las Naciones Unidas, organizaciones humanitarias y organizaciones públicas. En particular, la responsable del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reportó el 30 de marzo, al menos 24 casos desde el principio de la invasión. Ahí te lo dejo un segundo. Pedro García Krostovsky, probablemente. No. Pedrovich Garcensky, para que lo vayas a buscar y a ver si tienes por lo menos la decencia, lo dudo mucho, de ofrecer una disculpa por estarle diciendo a la gente que miente. ¿Qué opino de Claudio X González? Sé muy poco de él, no tengo ninguna información. Yo creo que Claudio X González es el hijo del de Kimberly Clark, ¿no? Nunca lo conocí. Lo que me parece divertidísimo es que la única vez que yo he viajado en un jet privado fue en el jet privado de Claudio X González, del padre. ¿Padre? Sí, creo que será el padre. O no sé. Pero es que estábamos haciendo una serie de programas de audiovisuales para Kimberly Clark y había que tomar fotografías y hacer una serie de entrevistas en una planta que tenían a la que solo se podía llegar en avión privado. Entonces, con el hermano de Claudio X González nos fuimos en el jet privado. Se sentía uno una estrella de Hollywood. Es la única vez. Fuimos, nos recogieron, hicimos lo que teníamos que hacer en la planta de Kimberly Clark, en la planta de papel. Es la única vez que vi yo una planta de papel en funcionamiento, es impresionante. Y luego nos regresaron en el jet privado de él. Bueno, ya te quedas con eso, Pedro García, ¿verdad? Bueno, si no te lo volvemos a poner las veces que quieras. Ya no habrá poesía nunca más, hay mucha poesía. Hay gente escribiendo poesía maravillosa hoy en día. Hay gente que hace preciosidades, es cosa de buscar. Gracias a David Molano por el superchat. No puedo enviarle una torta del Paisa, pero toma esto. Es que el otro día me dijo David que había ido al Paisa. El Paisa, hay muchos paisas, pero al que yo iba, que era frente a la Escuela República Española, frente a la Escuela Pública República Española, enfrente estaban las tortas del Paisa, que hacía unas tortas tremendas. Yo cuando salía de hacer el programa de radio en la XW, me iba yo a hacerlo. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Cantinflas tenía guión? Sí, había guionistas que le escribían, siempre tenía. Quizás al principio era su propio guionista cuando estaba trabajando en carpas, pero en el cine siempre tuvo. ¿Has pensado alguna vez en volver a México como turista? Pues no, porque tengo otras cosas que hacer, porque México lo conozco muy bien, no es ningún rechazo ni ningún tipo. Bueno, quizás al Obrador no le haga gracia que regrese yo o algunos de mis ex amigos, pero el problema es que conozco muy bien México. Creo que el único estado que no visité fue Colima. Entonces tengo mucho mundo por conocer y quiero conocerlo con mi hijo. Entonces, pues no me lo he planteado. Además de que la violencia no me hace mucha gracia. No me gusta ir a lugares donde hay violencia incontrolada. El otro día me proponían también algún viaje a algún país del Medio Oriente y dije que pues mejor paso, ¿no? ¿Qué opina de las últimas declaraciones de Medvedev? Lo mismo que opina de sus primeras declaraciones. Dice cualquier pendejada que se le ocurra. No le hagan caso. Bueno,
Ustedes ven a gente muy rara, ven al tal Hermesilla. Bueno, el tal Hermesilla no sé qué credibilidad tenga, pero si lo ven, véanlo, disfrútenlo. Dice, ¿por qué siguen existiendo cursos de morfopsicología, fisionomía, lombrosianismo, frenología? Porque no son ilegales. No es ilegal estafar a la gente con eso. ¿Por qué? No sé. Yo creo que debería ser ilegal. ¿Por qué opino que Gatell es un criminal? Porque según muchos es un mal manejo de la pandemia de la COVID. Sí, y por el tema de los medicamentos oncopediátricos. Bueno, ya no veo nada interesante. Bueno, a ver, interesante es todo, pero no veo nada que lo que pueda comenzar. ¿Que Julio Astillero se desligó de Morena? No le creo. Roberto Vaquero, otro, Roberto Vaquero. Mira, te lo voy a centrar así. Roberto Vaquero, ¿en qué fábrica trabaja? Porque él tiene un frente obrero. ¿En qué fábrica trabaja? Cuando lo encuentres me avisas. Que hable sobre Monty Python, hoy serían tanto o más subversivos que antes, mucho más subversivos. Acaba de ocurrir un incidente de los muchos que ocurren todavía con Monty Python, y a ver, dos de ellos ya murieron. Terry Jones, que debería estar entre los mejores directores de cine de la historia, porque dirigió La vida de Brian. Y si quieres hablar de grandes directores de comedia como Mel Brooks, no pensaría yo en otro, no me acuerdo de los nombres, estoy pensando en otro que es muy conocido. Pero si quieres hablar de ellos, tienes que meter a Terry Jones, porque él concibió La vida de Brian. Él ya murió y murió el protagonista de La vida de Brian. Y son gente muy mayor. Todavía John Cleese está haciendo una gira que se llama Véanme antes de que me muera. Pues está consciente de que tiene 80 años, una cosa así, pero sigue dando lata. Y recientemente están preparando una puesta en escena de sketches de Monty Python, no sé si un musical o no un musical, no me hagan mucho caso. Pero está en Estados Unidos y está el fabuloso sketch de Loretta en el Coliseo Romano, donde Stan, me parece que se llamaba, dice, quiero llamarme Loretta. Dicen, ¿por qué Loretta? Porque quiero ser una mujer. Tienes derecho a ser una mujer. ¿Pero por qué quieres ser una mujer? Porque quiero tener bebés. Y le dice el líder del Frente Judaico Popular, dice, pues no puedes tener bebés. Entonces Loretta llora y dice, oye, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le dices eso? Porque no puede. Y entonces finalmente se ponen de acuerdo cuando Judith dice, vamos a ponernos de acuerdo en esto. Loretta no puede tener hijos, pero podemos luchar por su derecho a tener hijos. Entonces el líder pregunta, ¿y esa tontería para qué? Es un símbolo de nuestra lucha contra el imperialismo romano. Ese pequeño sketch, que es de lo mejor, bueno, es que de lo mejor de La vida de Brian es todo, pero ese sketch que es fundamental, junto con el de que han hecho los romanos por nosotros y el Frente Popular de Judea y demás, se discutió con el grupo de actores que van a hacer esto en Estados Unidos con Monty Python, y algunos de los actores dijeron, no, pero esto no lo podemos hacer, esto es transfóbico. Y se coló la noticia de que iban a sacar esa parte de la puesta en escena de La vida de Brian en Estados Unidos. Bueno, el escándalo fue mayúsculo, ¿no? Una película de hace 40 años que toca un tema hace 40 años que es relevante hoy, por supuesto que es relevante. Y lo van a quitar. ¿Cómo puede permitir esto los sobrevivientes de Monty Python?
Y salió John Cleese de inmediato a decir, no lo van a sacar, no lo pueden quitar, no permito que lo quiten, me rehúso a que lo quiten. Ese sketch tiene que estar en la vida de Brian, es fundamental para entender el tipo de oposición que hace el Frente Popular de Judea, o el Frente Judaico Popular, no me acuerdo cuál de los dos, con el Imperio Romano, ¿no? Romano Mite Domus. Entonces, claro que es vigente Monty Python, es vigente. Yo pienso en sketches que hoy siguen siendo delirantes. El sketch del perico muerto, no se diga. Pero, por ejemplo, el sketch del que te cobran por discutir. Entonces, oye, quiero una discusión de 5 minutos. Ah, pues sí, es una libra. Entonces, pase a tal oficina y va a la oficina y entonces se empieza a discutir con él el otro, ¿no? Porque quiere una discusión y para tener una discusión pues paga una libra por 5 minutos. Luego la discusión es que lo corta antes de los 5 minutos, pero ya no quiere discutirlo hasta que le den otra libra. El mundo delirante de Monty Python. Pero el mundo delirante de Monty Python, que tenía mucho que contar, y yo creo que es relevante, como toda la buena comedia es relevante. El gordo y el flaco, maldita sea la estampa de quienes les dieron ese nombre en español, Laurel and Hardy, son relevantes hoy en día, pero por supuesto que son relevantes. George Carlin es relevante. La gran comedia sigue siendo relevante. Y es que estoy pensando en Los Tres Chiflados, The Three Stooges, en una entrevista que vi con Moe, cuando Moe ya era un hombre muy mayor, de pelo blanco como yo, pero lacio, que además venía bien peinado, y le dicen, ya cambiaste de peinado, y dice, no, y entonces se pasa el peine y vuelve a tener el peinado de vacinilla con el que siempre vimos a Moe Howard. Y le dicen, pero con la violencia que tenían las películas que ustedes hicieron, esto es en los años 50, 20 años después de que dejaron de hacer películas o algo así, dicen, no hay gente que se queja de que lastime a los niños. Y Moe Howard decía, mira, yo conozco una chica que es experta en educación infantil y dice que los Tres Chiflados son divertidísimos para los niños. Ahora, si tienes un niño con problemas psicológicos, ya es otra cosa. Y dice, claro, sí es cierto. A la mayoría de los niños no les afecta la violencia de Tom y Jerry, la violencia de los videojuegos, la violencia de los Tres Chiflados, pero sí les afecta a los niños que ya tenían un problema, pero el problema es el problema y no los videojuegos, los Tres Chiflados o Tom y Jerry. Esa preocupación siempre de atacar a los medios, pero la buena comedia, Chaplin sigue siendo relevante, por favor, Buster Keaton sigue siendo relevante. La buena comedia de todos los tiempos, Gila en España sigue siendo relevante, una maravilla de personaje. Y claro que Monty Python siguen siendo enormemente vigentes hoy en día y me da muchísimo gusto que lo sigan siendo. ¿Por qué en Latinoamérica se apoya tanto a Putin? Por antiyanquismo. Un antiyanquismo que está muy bien sustentado en cosas bastante reales, pero que desafortunadamente se traslada a la tontería de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y eso es un error, por supuesto. Mira que estabas hablando, alguien pregunta de la comedia de George Carlin. Yo soy un gran admirador y fan de toda la vida de George Carlin. Quiero hablar de un tema, hablando de qué malos son los Estados Unidos. Los miotos, dice allí, Dios mío. Permítanme corregir esto rápidamente. Yo dejo que se vea mi cocina porque no le veo el problema que se me vea la cocina. Si no estoy haciendo televisión, yo con un presupuesto enorme, estoy donde estoy, con los límites con los que estoy, y punto, ¿no? No hay otra cosa. Pero, a ver si encuentro lo que quería yo comentar. Y ustedes saben que yo sigo a Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, que me parece enormemente relevante, inteligente y razonable dentro de lo que es un liberal. Cuando Juan Ramón Rayo o Agustín Laje dicen que son liberales, dices, no, liberales Paul Krugman, ustedes son la derecha más radical.
Krugman es un liberal, yo soy un socialdemócrata. Pero hay una cosa con la que han estado dando lata en varios lugares sobre la idea de que es el fin del predominio del dólar. Y al ser el fin del predominio del dólar es el derrumbe del imperio estadounidense, cosa que yo, pues bueno, me la vienen anunciando desde 1963, creo que fue la primera vez que lo oí, tenía yo 8 años, y decían, la decadencia del imperio yanqui. Y es que llamar imperio a lo que tiene Estados Unidos, comparándolo con los imperios coloniales anteriores, es un poco impreciso, por cuanto que son otras formas de funcionamiento que no tienen nada que ver ni con el colonialismo hispano-portugués británico de América en el siglo XVI, XVII, XVIII, ni tiene que ver con el colonialismo feroz en Asia y en África en el siglo XIX. Y XX, porque los países africanos se independizan de sus amos coloniales en la década de los 60. Ese tipo de colonialismo no es igual que el colonialismo o el imperialismo económico que ha ejercido Estados Unidos, que es un imperialismo militar intervencionista pero no ocupador. O sea, no se quedan, no hay fuerzas de ocupación de Estados Unidos en lugares que dependen económicamente de Estados Unidos, como siempre hubo fuerzas de ocupación en la Nueva España, en África, en todos los distintos países africanos, y por supuesto en Asia, y de ahí la guerra de Vietnam. Bueno, no ha pasado. Entonces, Paul Krugman lo he leído muchas veces decir que la obsesión de muchos con el dólar está mal orientada. Y tengo aquí una nota que él escribió, voy a seleccionar algunos trozos que dice. El dólar de los Estados Unidos es en sentido real el dinero de dineros, es decir, en muchas formas es hacia otras monedas nacionales lo que el dinero en general es hacia otros bienes y activos. La mayoría de nosotros raras veces hacemos trueque, vendemos cosas por dólares y usamos esos dólares para comprar otras cosas. Él habla de Estados Unidos concretamente. De modo similar, una gran cantidad de transacciones internacionales, especialmente en los mercados financieros, implica pagos en dólares más que en monedas locales. Y aquí quiero aclarar que la cantidad de comercio internacional que se está haciendo con el euro se está acercando ya a la cantidad de comercio internacional que se hace con el dólar, cosa que no pasa ni con la moneda china, que no me sé pronunciar, ni mucho menos con el rublo ruso. Dice, ¿qué tanto importa este papel especial que tiene el dólar? Esa es la pregunta importante. Dice, es importante para la economía global que haya una moneda que sea ampliamente aceptada, como lo es el dólar, y añado yo, el euro ahora. Es mucho menos claro que Estados Unidos derive grandes ventajas del hecho de que nuestra moneda resulte ser la elegida. He tratado en varios lugares de refutar algunos de los mitos sobre la centralidad de la dominancia del dólar respecto del poder de los Estados Unidos. En general, la creencia que tiene uno de la importancia crucial del papel internacional del dólar tiende a ser inversamente proporcional a cuánto usted sabe realmente sobre el tema. Es decir, quien más cree que la preeminencia del dólar es importante para el poderío estadounidense, sabe menos del asunto, de la economía internacional y de las monedas internacionales, y mientras más va sabiendo, más va viendo que el dólar no tiene esa importancia, por lo menos eso dice Krugman. Está declinando el papel especial del dólar, se habla mucho al respecto. Toda indicación de que alguna transacción internacional puede superar al dólar, como la sugerencia de Arabia Saudí, de que puede aceptar yuans chinos, sí, pero hay otra moneda aparte del yuan, en pago a cambio del petróleo, recibe una gran cantidad de atención en los medios. Elon Musk ha apoyado el punto de vista de que al convertir en arma el dólar contra Vladimir Putin, Estados Unidos ha garantizado una desdolarización rápida, y esto lo dice porque lo dice Elon Musk, como dice todas las cosas que dice, cada vez desde una derecha más triste. Veamos algunos datos. Un nuevo informe de la Reserva Federal examina varias mediciones de la predominancia del dólar y descubre que esta predominancia se ha mantenido estable durante los últimos 20 años y que la disminución de su estatus no parece que vaya a ocurrir en breve tiempo. ¿Y por qué alguien pensaría otra cosa?
Mucho de la discusión se centra en la participación del dólar de las reservas de intercambio extranjeras, es decir, los países que guardan reservas extranjeras generalmente lo hacen en dólares, insisto, ahora cada vez más en euros. Dice, la participación del dólar en tales reservas ha declinado gradualmente al paso del tiempo, del 71% en el año 2000 al 58% en el 2022, y buena parte de ese trozo está ocupado por el euro, que nació precisamente en el año 2000. Sin embargo, esta declinación refleja la diversificación en monedas más pequeñas, como los dólares canadienses y australianas, más que un movimiento hacia los rivales serios del dólar, dice Krugman. Cuando ve uno de los datos, el euro ha crecido. Dice, el documento de la Reserva Federal combina distintas mediciones en un solo índice de uso de moneda internacional, un índice que muestra que no hay ningún desafío a la dominación, al predominio del dólar. ¿Por qué es tan predominante el dólar y por qué esa predominancia persiste? Se me gusta el ejemplo de las transacciones comerciales extranjeras, que es fácil de explicar. Imagínese usted que quiere intercambiar dos monedas relativamente pequeñas. Digamos, convertir bolivianos en ringgits malayos. Buscará una contrapartida que quiera hacer la transacción inversa, es decir, alguien que tenga ringgits y quiera obtener bolivianos, puede tomarle mucho tiempo. Es mucho más sencillo y barato convertir los bolivianos en dólares y luego usar esos dólares para comprar los ringgits. Y el papel del dólar en esas transacciones se autorrefuerza. Mientras más transacciones haga la gente en dólares, más líquidos son los mercados del dólar y aumenta su ventaja. El economista del MIT, del Instituto de Massachusetts de Tecnología, Charles Kindleberger, una vez escribió un excelente ensayo comparando el papel internacional del dólar con el papel internacional del inglés. En sus países, la mayoría de las personas se comunican en sus idiomas nativos y hacen negocios en sus monedas nativas. Pero cuando hacen negocios al extranjero, generalmente hablan inglés y usan dólares, porque eso es lo que hace todo el mundo. Así que, si esa dominación no va a durar para siempre, como dice, sigue sosteniendo que no representa nada en particular para el predominio y el poderío estadounidense. Es decir, el hecho de que tú guardes dólares e intercambies dólares es como decir que el predominio de los Estados Unidos depende del inglés, ¿no? La gente quiere soñar, y además quienes han sufrido el colonialismo económico o militar estadounidense con mayor gusto, que la caída del dólar o la desaparición del dólar representaría algo para Estados Unidos. Yo siento, y por las cosas que le he leído a Krugman, siento que le representaría más al comercio internacional, menos ahora que hay otro elemento que es el euro, pero hace unos años, antes del año 2000, si el dólar hubiera perdido valor, la economía mundial se iba al garete, y no porque Estados Unidos fuera más o menos fuerte, sino porque es en lo que te estás apoyando, como te puedes estar apoyando en el oro o en cualquier otra cosa. En todo caso, la obsesión por el dólar a mí me ha parecido siempre excesiva, sobre todo con esa idea de que Estados Unidos deriva ventajas que yo no tengo claras, y que no tiene claras un premio Nobel de Economía, hombre, porque no las tenga claras un Mindundi que tiene ahí un canal de YouTube que ven muy pocas pero muy valiosas personas, como los 262 que me están viendo en este momento. No es lo mismo. Lo que importa es, por supuesto, lo que dice el premio Nobel, que quizás tenga algo de razón. Vamos a un poquito de chats, a ver cómo nos va. Me sigues debiendo un programa de poesía. Sí, pero es que todo tiene sus ciclos. Ya me costaba trabajo encontrar poetas que me gustaran y que leyera yo y que me dijeran cosas, sobre todo. Creo que tuve más de 100 poetas y es toda la gente que he leído toda mi vida. Luego están los poetas que leo en francés y en inglés, pero que no voy, ni esperen que me ponga yo a hacer
a Paul Loard en francés, ¿no? O sea, sobre todo porque no quiero iniciar una guerra entre Francia y España, porque no es razonable. ¿Qué opinión te merece Carlos Monsiváis? Era un tipo muy, muy inteligente, me parece brillante, me parece un gran observador de la realidad, que además escribía sus observaciones de la realidad con una enorme agudeza. Solo lo conocí una vez. Acuérdense que yo no conozco, parece que conozco mucha gente importante, pero no me llevo con gente importante. Por cuestiones de la vida he estado como la mosca en la pared o la araña en el rincón, viendo cosas de gente importante o subido en el avión de Claudio X González o cenando un día con Fidel Castro, pero nunca pertenecía a sus círculos. Yo soy el de fuera, yo soy el eterno extranjero. Y en el caso de Monsiváis, cuando escribí la biografía de Superbarrio, me parecía importante porque había escrito mucho sobre la máscara, tanto de Marcos el guerrillero como del propio Superbarrio. Monsiváis, y había andado con Superbarrio en algunas movidas, pues le hablé a Monsi para entrevistarlo sobre Superbarrio. La entrevista que le hice se encuentra en el libro Todos somos Superbarrio. Pero me pareció un tipo, lo que se ve allí, un tipo muy inteligente, capaz de analizar la realidad, de observarla con un ojo crítico excelente y luego de escribirlo con una prosa admirable. La prosa de Monsiváis siempre me pareció admirable. ¿Ves 243 likes para 261 personas? Sí, Raquel, estaba viendo cuántos tengo. Sí, gracias por reaccionar. ¿No crees que Rosalía tiene una voz tan prodigiosa como Janis Joplin? Ni de lejos. Ni de lejos. Sobre todo porque son dos cosas completamente distintas. Janis es una cantante de blues. El blues lo tienes. El blues es una experiencia humana fundamental. El reggaetón no. Entonces, no. Vamos, si tú puedes cantar las cosas que yo le he leído a Bizarrap, por ejemplo, o a Bad Bunny, con una emoción profundísima capaz de electrizar a muchísimas personas sin hacerlas bailar o que no tengan pastillas puestas, pues yo lo veo muy difícil, ¿no? No, porque Rosalía tuvo un disco importante donde reveló una buena capacidad musical, una buena capacidad como cantante, me parece una cantante razonabilísimamente buena, y luego pues se convirtió en una estrella, y una estrella del pop y de lo que se venda hoy, ¿no? Está bien, mucha gente vive de eso. Voz en Punto no los conozco, ni conozco a Take Six. La adjudicación del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan en 2016. Ya lo he hecho, pero lo volvemos a hacer. Mira. Yo soy un enamorado de las letras. Me gusta la música instrumental, por supuesto. Buena parte de la música clásica que más me gusta es eminentemente instrumental. No tenía voces hasta la novela de Beethoven. Bach, las cantatas, sí, evidentemente, pero mucho de la música que me gusta de Bach, el clavecín bien temperado, los conciertos de Brandenburgo, pues no tienen música, no tienen letra, perdón. Pero cuando hay letra, pido que la letra sea buena. Y ese ha sido mi problema con el rock en español muchas veces, con pocas excepciones, que ya las he mencionado: José G. Cruz, Rodrigo González, algunas cosas de Chele García, Benito Mestre, Jaime López, por supuesto, pero en general las letras son lamentables, ¿no? Yo recuerdo mucho una de mis canciones fundamentales, algún día les voy a contar de mis canciones fundamentales, lo que hicieron con una de mis mejores, las canciones que más quería yo de adolescente, que era I Think We're Alone Now, creo que ahora estamos solos, de Tommy James y los Shondells. No la deben conocer nadie de los que me está viendo. Bueno, entonces, siempre cuando hay letra, quiero que sea buena. No puedo pedir que sea poesía porque la poesía es difícil musicarla y las letras de canciones no son poesía. Y yo he escrito poesía, yo he escrito letras de canciones y sé que hay una diferencia. De entrada, porque la letra de canciones, cuando la haces bien, tiene límites que no puedes superar.
El acento de la música el acento de las palabras tiene que caer en el acento de la música, para que no cantes como te quiero, mi amor. Que lo oímos a todos. Mi amor es una de las frases más repetidas en la música en español. Los acentos, el ritmo, la musicalidad del lenguaje tiene que corresponderse con la musicalidad de las notas y los silencios. Entonces no es extraño que sea yo un fan perdido de 3 grandes compositores, de 3 grandes cantautores en inglés. En español tengo otros muchísimos más, empezando por Serrat, por Víctor Manuel, Sabina, que no sé si es rockero, pero bueno, fue un gran letrista en sus primeros discos, pero en inglés serían Bob Dylan, Leonard Cohen y Tom Waits. Y alguna vez dije que Leonard Cohen, que además es un enamorado de la poesía de Federico García Lorca, que Leonard Cohen podría ser premio Nobel de Literatura, y citaba yo ejemplos como Closing Time o The Future o The Stranger Song, como obras, Sisters of Mercy, como obras de Leonard Cohen que podrían estar en cualquier libro de poesía, y además que están los libros de poesía de Leonard Cohen, que tiene uno que es un libro desgarrador que se llama Flores para Hitler, cosa que escrita por un joven judío canadiense tiene su peso. Cuando le dan el premio Nobel a Bob Dylan, lo primero que pensé es, mierda, se lo tenía que haber dado a Leonard Cohen o a Tom Waits, porque me parecen más elaborados en general, aunque hay canciones muy elaboradas de Bob Dylan, no podemos decir que no, pero me parecen mucho más elaborados como obra general la de Cohen y la de Tom Waits. Pero cuando vi la reacción que hubo, me convertí en el máximo defensor del premio Nobel a Bob Dylan. A ver, Bob Dylan tiene canciones que han marcado millones de vidas y que han trabajado por el bien de la humanidad y por la paz, que es lo que dice, por cierto, originalmente el testamento de Alfred Nobel. El testamento de Alfred Nobel no dice que se le da a la persona que tenga la obra literaria de toda su vida que más me haya impresionado o que más convenza al comité del Nobel. No. El testamento de Alfred Nobel establece que se dará el premio Nobel de Literatura al libro que haya hecho más por la paz y el humanismo y la comprensión entre los seres humanos, o algo así. No es lo general, pero es a un libro. Esa es la idea original de Nobel. Pero, bueno, han hecho lo que han querido con el testamento, pero por eso es importante de vez en cuando regresar a leer el testamento de Alfred Nobel y lo que quería que se hiciera con su dinero. Que en ciencia sí se está haciendo y por eso no hay tantas discusiones. Las discusiones generalmente son porque no se le dio a fulano. Pero la reacción fue como la reacción de mis tíos, mis catoliquísimos, ultraconservadores, tíos que le hablaban de usted a mi abuela. Yo nunca le hablé de usted a mi abuela, pero me decía, oiga mamá, oiga madre, ¿puedo ir? Y sí, como no, oiga madre, voy a salir un momento. Y mi abuela decía, ya vas a fumar, ¿verdad? No, madre, usted sabe que yo no fumo. Estás payaso, sabemos que todos fuman aquí. Y mi abuela se divertía con ellos, con sus propios hijos. Pero cuando empezaron a oír rock y cuando vieron que algunos de nosotros, sobre todo yo que era de mis primos, de los más jóvenes, mis primos mayores que ya han muerto la mayoría, pues eran tremendamente conservadores también. Pero cuando yo me meto en el rock y me dejo el pelo largo y me dejo la barba y traigo ropa de esa que se usaba a principios de los años 70, ¿sí? Pantalones de campana deshilachados y chamarras 4 tallas más grandes, mis tíos se horrorizaban. La reacción de muchos ante el premio Nobel a Bob Dylan fue esa. ¡Qué escándalo! Pero ¿cómo es posible? A un greñudo le van a dar. Pero si lo que hace es rock and roll, cosa que está siempre a debate, porque él empezó en el folk, y no olvidemos el día que cogió por primera vez una guitarra eléctrica, que todo el sector folk se sintió traicionado. Ahora ya nos hemos dado cuenta que la música es igual, pero en aquel momento los del folk se pusieron. Entonces, bueno, luego ha hecho rock, se supone que ha hecho rock, parece que ha hecho rock, qué sé yo si ha hecho rock. Ha hecho muy buenas letras.
y como gran letrista merecía el premio Nobel, pero por tocarle las narices a los famas, desde el punto de vista más cronopio imaginable, defiendo y defenderé siempre el premio Nobel a Bob Dylan, el hombre que hizo Like a Rolling Stone, y el hombre que hizo Blowing in the Wind, y el hombre que hizo ese disco maravilloso que es Blood on the Tracks. Desde un punto de vista absolutamente técnico, como escritor y como enamorado de mi lenguaje sobre todo, y enamorado del lenguaje, no solo de mi lenguaje, el español, que el inglés es mi segundo lenguaje, casi el primero en ciertos momentos, enamorado del idioma y de la capacidad del ser humano de comunicarse, las figuras que en un momento dado llega a tener poéticas Bob Dylan son absolutamente demoledoras. Precisamente en Like a Rolling Stone tiene una escena, porque además es muy visual en muchas de sus canciones. Cuando le dice a la chica a la que le está cantando, que ahora es como una piedra que rueda porque ha perdido la fortuna y la vida maravillosa que tuvo, y le dice que se burlaba de los bufones y los payasos que estaban haciendo trucos para ti, que no eran bufones y payasos de verdad, que está hablando de la gente que quedaba bien con esta chica, porque esta chica tenía mucho dinero y andaba por las calles con su diplomático que llevaba en el hombro un gato siamés. Ahora, la imagen es potente, ¿no? Ella es el ser secundario, pero su valor proviene de andar con ese diplomático que trae un gato siamés en el hombro. Son imágenes enormemente poderosas y desde el punto de vista meramente literario he visto peores premios Nobel que el de Dylan, pero muchos premios Nobel peores que el de Dylan. Así que en conclusión, independientemente de mis experiencias vitales, simplemente analizando las letras, Twitter and the Monkey Man, por ejemplo, que canta con los Wilbury, con los Traveling Wilburys, merece completamente el premio, y además por haber escandalizado a tanto imbécil de modé y absolutamente anticuado que vive en los años 70, 60, 50 o en el siglo XIII, me dio un gusto especial el Nobel a Bob Dylan. ¿Cuánto quienes no saben inglés están perdiendo de disfrutar lo que los intérpretes americanos y británicos transmiten? Pues sí, pero ese es el problema. Mira, yo soy un enamorado de una banda de vocal que se llama Lice, que cantan en francés y en flamenco. Y hay canciones que me pasé años tratando de que se me tradujeran del flamenco para saber qué estaban diciendo, porque me gustaba mucho la canción, pero igual decía estupideces y totales, ¿no? Entonces perseguía yo las traducciones de las letras de Lice, porque las voces de las tres integrantes, ahora quedan dos de ellas, la otra se retiró, pero me encantaba, era un grupo que me fascinaba, pero cuando cantaban en flamenco, entonces en francés me defiendo y en inglés no te digo, y cantaban en italiano a veces, pero cuando se pasaban al flamenco era terrible. Entonces, claro, hay que buscarlo entender. Con Malicorne, por ejemplo, que es una banda de medievalista folclórica de los años 70, francesa, cuyo director también alguna vez tuve alguna relación, pero las canciones de Malicorne, que muchas veces estaban en francés antiguo, lo que me costó a mí enterarme de lo que decían, y me enteré. Se puede, siempre se puede. La atracción entre las personas es biológica, cultural, una mezcla de ambos. Yo creo que como todo es una mezcla de ambos, ¿no? El tipo de persona que te atrae está determinado por tu cultura y también por tu biología. El otro día leía yo a alguien en Twitter que decía, es que
A los hombres les gustan las mujeres, les gusta hacer el amor con las mujeres porque es lo que les han enseñado, pero si no se los hubieran enseñado, no les gustaría. Y oye, a mí no solo no me lo enseñaron, sino que me dijeron que era malísimo y no le he perdido el gusto hasta hoy, ¿no? Pero bueno, esas creencias del relativismo posmo. Pero toda nuestra vida es una mezcla de la biología, la cultura y las experiencias personales. No solo la biología y la cultura, sino cómo te ha ido a ti. No solo cómo te ha ido en tus relaciones con la gente con la que puedes sentir una atracción determinada, sino cómo te ha ido a ti en todo, en la escuela, en el trabajo, con tus amigos, con tus enemigos, con tus jefes, con tus posiciones políticas, etcétera, ¿no? Esto lo sabían muy bien los trotskistas, que siempre conseguían reclutar a las chicas más guapas de las universidades, y entonces pues ya tenías que ser por lo menos compañero de los trotskistas para... Van a decir que soy colaborador de Claudio X González, que digan misa, me importa un pito. ¿Qué opinas de Paco Ignacio Taibo II? Es un gran escritor, lo he dicho en muchas ocasiones, es un buen historiador, es un buen amigo, sí. Y estoy en desacuerdo con su posición ante el observador. Lo he dicho en muchas ocasiones, no es nada nuevo. Bueno, quería yo tocar otro tema que se me escapan las cosas. Pero ya que estamos hablando de México, y a lo mejor habíamos hablado bastante de la situación en España, pero vamos a hablar de este pequeño problema que tenemos, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México se ha puesto al servicio de los victimarios. Vamos a empezar por el principio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos la crean los gobiernos del PRI por la necesidad de quedar bien a nivel internacional. Es la misma razón por la que México tiene algunas de las leyes, o tenía, al menos en una época, algunas de las leyes más avanzadas del mundo. El cuerpo legislativo mexicano, la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, eran ejemplos de una enorme visión progresista, humanista, de avance de toda la sociedad, de reconocimiento de derechos, de exaltación de libertades. Que nunca se llevara a la práctica es otra cosa. Pero bonito, el folleto informativo y publicitario lo era. Los diputados del PRI estaban dispuestos a aprobar cualquier cosa enormemente progresista que mejorara la imagen de México en el extranjero. Y como parte de eso se hizo una Comisión Nacional de Derechos Humanos que luego tenía que demostrar que pues más o menos servía para algo. Y entonces a lo largo de los años distintas personas con mayor o menor acierto, pero con una relevancia importante porque es mejor una mala Comisión Nacional de Derechos Humanos que ninguna, empezaron a hacer recomendaciones, empezaron a tener presencia política, empezaron a contar con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y de grupos de la sociedad que apuntalaban a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que denunciara algunas barbaridades, sobre todo por parte de las policías mexicanas y de menos del ejército, porque el ejército tenía poco que ver en la seguridad nacional, ¿no? Las barbaridades, las torturas, las detenciones ilegales, etcétera, de los cuerpos policiales, que México tenía además chorrocientas policías, la local, la federal, la nacional, la de la ciudad, la forestal, la naval. O sea, México tenía policías, no sé ahora cómo esté la cosa, pero teníamos policías para dar y prestar. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumplió una función que pudo haber siempre cumplido mejor. Pero llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno y decide nombrar a la hija de Rosario Ibarra de Piedra, creo que se llama Rosario Piedra, no me acuerdo ahora, es horrible que no me acuerde yo del nombre, pero ya saben que yo se olvido los nombres. La hija de Rosario Ibarra de Piedra la nombra responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto tiene un sabor a justicia. Rosario Ibarra de Piedra es una madre de la que me parece que dos de sus hijos, no recuerdo ya la historia claramente, se meten a la guerrilla en los años 60-70 en México y son desaparecidos por el ejército.
Ser desaparecido significa que te mataron y no sabes dónde está el cuerpo. Pero a los familiares de los desaparecidos solo les queda un grito posible que dar: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sabiendo que vivos no están ya, pero teniendo que utilizar este lema como una forma de presionar a los gobiernos que desaparecieron gente en las guerras sucias de los años 70. Y la guerra sucia mexicana, que llevó a cabo fundamentalmente Luis Echeverría, es una guerra sucia que fue aterradora y sin embargo fue de las menos sucias, considerando las atrocidades a las que se llegó en el Cono Sur. Pero las guerrillas mexicanas, que eran varias, sobre todo maoístas, los distintos grupos guerrilleros, algunos de ellos hechos a la medida de copiando a los revolucionarios cubanos cuando se intentó tomar el cuartel Madera, etcétera. Todos esos grupos guerrilleros fueron perseguidos y masacrados por el ejército en la Guerra Sucia Mexicana. Y entre ellos estaban los hijos de Rosario Ibarra de Piedra. Y Rosario Ibarra de Piedra luchó toda su vida en contra de las desapariciones, en contra de los abusos a los derechos humanos de las personas. A ver, si tú te levantas en armas contra un país, es lógico que ese país te combata, y si te apresa, te tiene que someter a un juicio justo y demostrar que es moral y democráticamente superior a ti. Si se rebaja la tortura y el asesinato a escondidas, pues prácticamente le da la razón a los que se han levantado en su contra. Esto es lo que nunca entendieron los que combatieron a las guerrillas, con las que yo no estoy ni estuve. Pero llevó a cabo una labor importantísima doña Rosario Ibarra de Piedra. Dos problemas. Ella lo hizo a través del Partido Revolucionario del Trabajo, Partido Revolucionario de los Trabajadores, no me acuerdo ya del nombre, que era una organización eminentemente de izquierda marxista. Y esto marcó mucho la forma en que ella se relacionó con la izquierda más democrática en México, por ejemplo, cuando se tardó en ceder su candidatura a Cárdenas en el 88, etc. Bueno, pero el caso es que doña Rosario Ibarra de Piedra es una persona que tiene una relevancia sobre todo simbólica y a través de su lucha de toda la vida por los derechos humanos en México. Entonces se le entrega a su hija la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y suena a un poco de justicia. Pero de pronto, hace unos días, no mucho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho una sola recomendación en contra de todos los atropellos que ha cometido la Guardia Nacional, el Ejército, esta remilitarización de la vida, de la seguridad nacional en México, cosa que me llama muchísimo la atención. Pero es que es ideológicamente demasiado cercana a López Obrador, es parte de la Cuarta Transformación quien está llevando esto, y pues cómo va a denunciar a su propio gobierno, ¿no? Que se supone que es lo que debía de hacer, para eso está, esa es la definición del puesto, pero no lo ha hecho. Pero además, curiosamente, de pronto cerró los documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son públicos, es una de las claves de la transparencia que permite mejorar la defensa por los derechos humanos. La opacidad permite más la violación de los derechos humanos. Y sin embargo, bloqueó la información de todas las infracciones a los derechos humanos cometidas por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De 1995, entre 1990 y 2015, en enero de 2023, se impidió su acceso y la ciudadanía ya no podía volver a acceder a eso, incluso para reclamar la aparición de personas o el posible asesinato de personas, para reclamar responsabilidades legales, judiciales, económicas, morales y de todo tipo ante los gobernantes estos: Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que son supuestamente los grandes enemigos de López Obrador. Eso está en contra de ellos. Eso es muy bueno, ¿no? Sí. Siempre me ha llamado muchísimo la atención eso. Como Fox, es que el PRI son terribles, vamos a meterlos a la cárcel a todos los corruptos. Ajá,
¿Y a cuántos metió Fox? A los mismos que López Obrador. El pacto de gobierno entre las élites del gobierno sigue allí. Ay, amigos míos. Bueno, un juez de estos a los que odia a López Obrador, un juzgado federal, acaba de ordenar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos restituir el acceso público a las investigaciones realizadas entre 1990 y 2015. Y se vio obligada, María del Rosario Piedra, se vio obligada a devolver los documentos a su página de internet. ¿Pero saben cómo los devolvió? Los devolvió censurados. Y voy a poner una imagen de uno de estos documentos, porque es una página y todo lo demás está tachado en negro. Totalmente censurados. ¿Y saben qué es lo que se censuró? Los bloques de texto que explican cómo se cometieron las violaciones a los derechos humanos. Esta no es una información que identifique a una persona, simplemente se dice cómo se hizo, cómo ocurrió la tragedia, cómo fue el asesinato, cómo fue la tortura, cómo fue la privación ilegal de la libertad, cómo fue la violencia, cómo fue el robo, cómo fue todo lo que se le hizo a una persona a la que no se le debía de hacer. Por ejemplo, una recomendación de 2012 sobre el asesinato de una niña de 15 años cometida por la Policía Federal en 2010. Esta fue una de las recomendaciones, nos dice Animal Político, eliminadas en enero y que ahora en su versión pública tiene tachados con pantalla negra los párrafos en los que se describe el ataque, así como su posterior negativa a prestarle auxilio a los heridos que había en el movimiento, en el asunto, pues. Esta censura, esta complicidad, es uno de los elementos adicionales que hace que me resulte indignante lo que está pasando en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está para defender a los derechos humanos, no para defender al presidente de la República ni a los anteriores 5 expresidentes. Su objetivo es reducir las violaciones a los derechos humanos dentro de lo posible. Probablemente hay violaciones de derechos humanos en los países más civilizados que te puedas imaginar, Suecia o Dinamarca, pero en una proporción minúscula, microscópica, comparado con lo que es la vida en México cuando te detenían. O te pegaban nomás porque sí. ¿Está usted detenido? ¿Por qué? ¡Pah! ¡Cállese! Ah, no, es que no era con él. Ah, bueno, pues entonces le das otra bofetada y lo echas. Te pegaban porque sí. Era la época en que decíamos que era mejor que te agarrara un ladrón que un policía. Es una vergüenza que esté pasando eso. Pero, ¿cómo no va a pasar eso cuando la posición ante el gobierno mexicano es la de esta mujer, hija de un secretario general del PRI muy famoso, el Negro Sansores, que tuvo todos los puestos imaginables en el PRI, y luego ella estuvo en todos los partidos, ha saltado de partido en partido, y ahora le habla hacia el presidente de la República. Esto parece que no tiene relación, pero sí la tiene. Esto explica por qué esta otra persona en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace lo que hace. Gracias por el honor de decidir que en Campeche, en septiembre, en esta tierra que tanto te ama, se haga la primera prueba dinámica en la que nuestro guerrero jaguar se subirá al tren y atravesaremos Mérida y llegaremos al mar. Está hablando de que se van a hacer unas pruebas de un tren absurdo que ha creado el López Obrador en la península de Yucatán, destrozando cenotes, destrozando cavernas, poniendo en peligro todo un ecosistema que ha sido protestado en todo el mundo y les ha dado exactamente igual. Pero cuidado, López Obrador es el guerrero jaguar. Pues es más que eso. En cada sueño, en cada vuelo, el pueblo que te amamos lleva tu huella. Tu hermano Andrés, el hijo de la milpa, tú que llevas todos los colores del maíz tatuados en la piel, tú como el caballo de fuego, óyelo bien, serás historia y leyenda. Gracias. Cuando alguien es historia y leyenda sin haber terminado siquiera su mandato, preocúpese usted. Preocúpese usted porque este tipo de barbaridades la gente se las cree. Y no porque sea Andrés Manuel López Obrador. Cualquiera, ante tal ignominia, ante tal capacidad rastrera, ante tal prolijidad en el manejo de adjetivos calificativos de exaltación delirante,
cualquiera se rinde, cualquiera se la cree, cualquiera se siente que igual los que me alaban tanto tienen razón. Pobre país. Voy a leer algo que ha hecho un personaje que a mí me tiene muy interesado, pero es un investigador, un periodista, investigador finlandés. Finlandia es de esos lugares de los que no habla nadie, salvo cuando se va de vacaciones a Finlandia, ¿no? Y estoy tratando de no destruir su nombre. Pekka Kalloniemi. Lo siento, el finlandés se supone que son los idiomas más difíciles del mundo, junto con el árabe y el chino y el japonés, perdón. Y Pekka con 2 Ks, Kalloniemi. Pekka Kalloniemi es una cosa que se llama Vanik Soup, que es la sopa de aliados de Rusia. Y hizo esto que quiero compartir con ustedes respecto a un personaje que ha aparecido en la palestra en los Estados Unidos y ha resultado muy conveniente para el Partido Republicano estadounidense, y es Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy es el hijo de este hombre, de Robert Kennedy. Robert Kennedy fue candidato a la presidencia de Estados Unidos después del asesinato de su hermano, John F. Kennedy, y era un hombre, dentro de lo posible en Estados Unidos, un hombre progresista, un hombre creyente en el liberalismo social, y esto es precisamente, si mal no recuerdo, si es el Hotel Ambassador, creo que este es al terminar este mitin que se hace en este salón de un hotel, él va a la parte de atrás y caminando hacia la cocina le dispara un personaje llamado Sirhan, Visara Sirhan, y alguien que está en la cárcel todavía por el asesinato de Bobby Kennedy, como le llamaban, y su hijo, el hijo de Bobby Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., no cree que a su hermano y a su padre lo haya matado el asesino, que la gente vio que le disparaba, y del mismo modo tampoco cree que su tío John F. Kennedy hubiera sido asesinado por el asesino, no me acuerdo quién fue, por Dios, Ruby es el que mató a Oswald. Dios mío, se me olvidan nombres que debería tener presentes en la historia. Bueno, dice que tampoco, que a su tío también lo mató alguien más, una cosa, lo mató algo, de una conspiración internacional, de las muchas conspiraciones internacionales en las que cree este personaje. Robert F. Kennedy ha sido defensor de principios y de causas muy nobles. Ha seguido la tradición demócrata irlandesa católica de toda su familia. Su tío el presidente, su padre que fue senador, fue fiscal de los Estados Unidos y fue candidato hasta que fue asesinado, y su otro tío que fue senador de los Estados Unidos prácticamente hasta su muerte. Pero cree en muchas cosas raras. Y su creencia en cosas raras le ha resultado muy conveniente a la ultraderecha estadounidense, pese a que él se ubicaría dentro de lo que en Estados Unidos sería la izquierda, y que más o menos fuera de Estados Unidos sería un centro ligeramente escorado de la izquierda, así light. Por ejemplo, ha defendido asuntos ambientales, se ha opuesto a las industrias del petróleo y el carbón, lo cual por supuesto implica defender las energías renovables, pero también es una de las personas clave en el mundo de las antivacunas. Él dice que él está a favor de las vacunas, pero que tiene un grupo de antivacunas, que es el
Grupo de Defensa de la Salud de los Niños, que suena mucho más bonito que soy enemigo de las vacunas para que se mueran los niños. Suena mejor, Defensa de la Salud de los Niños. Dice que no, él está a favor de las vacunas, solamente quiere que se estudien. No, mira, es que para cuando llegan las vacunas al mercado ya se estudiaron. Sugerir que el estudio es insuficiente y sugerirlo sin tener los datos médicos necesarios para sostenerlo es una forma de ser antivacunas que usan muchos. En España, por ejemplo, la monja Forcades ha usado mucho esa visión, y el antiguo líder de Izquierda Unida, Llamazares, también lo usó. Yo estoy a favor de las vacunas, pero esto falta estudiarlo. ¿Y de dónde sacas que falta estudiarlo? ¿Por qué no son suficientes estos estudios? Demuéstramelo, dímelo, refútalo científicamente, cosa que nunca hacen. Pero además su grupo ha establecido conexiones entre el autismo, ¿cómo se llama? La ADHD, el trastorno de déficit de la atención y enfermedades autoinmunes, que todo eso tienen la culpa las vacunas, el flúor y las comunicaciones inalámbricas, entre ellas, por supuesto, que era un monstruo a los inicios de la pandemia, y luego se les olvidó, el 5G. Mi teléfono ya tiene 5G, y creo que hasta mi reloj tiene 5G. Bueno, y es uno de los principales clientes de anuncios antivacunas en Facebook entre 2018 y 2019. Esto es Robert F. Kennedy. Pero hay otras historias. Fue uno de los principales difusores de desinformación relacionada con las vacunas durante la pandemia. En 2017 habló con Donald Trump para tratar de ubicarse en la administración de Donald Trump, si hubiera podido, cosa que sería tan absurda desde el punto de vista ideológico como si yo me apuntara al gobierno del PP, ¿no? Pero claro, es que iba a ser el jefe de la fuerza de tarea de seguridad de las vacunas. Sin embargo, la gente de Trump decidió que finalmente no cargaba con él. Y luego también durante la pandemia, Robert F. Kennedy promovió la idea de que Bill Gates cortaría todo el acceso al dinero de sus bancos a las personas que se negaran a vacunarse. Si no te vacunas, te van a quitar te van a bloquear tu cuenta bancaria. Es el tipo de conspiraciones que son tan absolutamente ridículas que siempre encuentran a alguien que los crea, sobre todo en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos. En su libro de 2021, El verdadero Anthony Fauci fue el encargado de la lucha contra la pandemia, es un inmunólogo con una larguísima carrera en Estados Unidos, se acaba de retirar, dijo que Fauci había ayudado a orquestar y ejecutar un golpe de Estado histórico contra la democracia occidental en 2020 con la pandemia. Ustedes saben, la pandemia fue un golpe de Estado, por eso ahora todos tenemos gobiernos pandémicos militares. Y finalmente en 2022 enloqueció del todo cuando dijo en el memorial, en el lugar de conmemoración de Auschwitz, que las personas que no se vacunaban en los Estados Unidos tenían una situación peor que la de Ana Frank bajo la ocupación nazi. Incluso en la Alemania de Hitler te podías esconder en un ático como lo hizo Anne Frank. En Estados Unidos no te puedes esconder de las vacunas. Millones de personas no se han querido vacunar, los muy imbéciles, y cientos de miles de ellos han muerto, por cierto. Bueno, una de las cuestiones en las que ha derivado en los últimos 2 años Robert Kennedy es ser un propagandista prorruso. Aquí está con Alina Lip. Alina Lip es una de estas rubias que tiene Rusia por todo el mundo. Liusivaya es una de ellas, antes Ina Finogenova era otra. O sea, son las rubias guapas, simpáticas, muy agudas, que distribuyen propaganda rusa por todo el mundo. Esta Alina Lip en concreto tiene relaciones con el gobierno ruso, con Alexander Dugin y con Konstantin Malofeyev. Bueno, aquí está cuando habló sobre los antivacunas y el holocausto en el memorial de Auschwitz. Esto trajo protestas por parte, por supuesto, de quienes cuidan la memoria de las víctimas de Auschwitz,
de que lo que había dicho era absolutamente fuera de lo aceptable, como las personas que comparan las granjas de pollos a los campos de concentración, que han sido llevados a los tribunales en Alemania, porque no puedes comparar cosas así, no puedes decir cosas así, que denigran y minimizan el sufrimiento que se causó durante la Segunda Guerra Mundial, que ya hemos contado en muchas ocasiones por qué es tan brutal, porque es especialmente brutal y es distinto de todos los demás casos de genocidios y de atrocidades de la historia de la humanidad, el de la Segunda Guerra Mundial. Aquí Robert F. Kennedy y Marla Maples promueven la conspiración de Bill Gates, que la conspiración, esa otra que también estaba, la de que en la vacuna venía un microchip con el que Bill Gates te iba a controlar la mente. La gente creyó en estas cosas y salió a la calle en España por estas cosas, ¿eh? Ahora se habrán olvidado de lo que llegaron a creer. Y aquí el Grupo de Defensa de la Salud de los Niños de Robert Kennedy en febrero de 2023 anunció su intento de ampliar sus operaciones a Europa. O sea que pronto los tendremos por aquí. Y este es uno de los tweets delirantes de Robert F. Kennedy para ubicarnos en él. Muchas personas asumen que 5G quiere decir 5 gigahercios, el número que ven en su conexión de Internet. Este 5G es algo totalmente diferente y podría tener impactos casi inimaginablemente devastadores en nuestra salud y en nuestro medio ambiente. Pues sí, porque 5G no quiere decir 5 gigahercios. No sé de dónde puede sacar esto su ignorancia, porque cuando contamos la historia del 5G en este canal, contamos que quiere decir quinta generación. O sea que no se mataron. Después de que hubo la comunicación inalámbrica de los teléfonos de primera generación, cuando hicieron la siguiente renovación, le pusieron 2G, luego vino la 3G, la 4G, la 5G, y hoy se está trabajando en la 6G, que permite una cosa terrible, que te controlen la mente. No, permite que tengas más datos y hoy tu teléfono puedas recibir una cantidad de datos que con 3G simplemente no podría manejar, si sobre todo quieres ver vídeos, quieres ver tus reels de Instagram o tu Twitch en el teléfono, pues con un 3G no vas a ir a ningún lado. Pero no, esto era terrible, ¿no? Y aquí está lo que dice la familia de Robert Kennedy. Robert F. Kennedy Jr. es nuestro hermano y nuestro tío, pero está trágicamente equivocado respecto a las vacunas. Pese a que su familia lo ha descalificado, él ha seguido insistiendo en sus posiciones. Y aquí tenemos el elemento al que quería llegar. Steve Bannon, el pensador, el líder, la cabeza visible de la nueva derecha en todo el mundo, al que le van a rendir pleitesía igual a Pascal, que Le Pen, que Meloni, que los de Alternativa por Alemania o los de Inglaterra primero, estuvo durante meses pidiéndole a Robert F. Kennedy que se presentara como precandidato contra Joe Biden en el Partido Demócrata, porque por alguna extraña razón Robert F. Kennedy sigue siendo miembro del Partido Demócrata. Una razón tan extraña como que el PRI siga siendo parte de la Internacional Socialista, que yo le he pedido a la Internacional Socialista que los eche muchas veces, porque acaso me van a hacer. Solo soy un militante de base de uno de sus muchos partidos y de una agrupación pequeñita como la que tenemos aquí. Pero Robert F. Kennedy sigue en el Partido Demócrata y finalmente decidió presentarse contra Joe Biden con una posición eminentemente prorrusa. Entre las cosas que ha dicho que los rusos han ofrecido continuamente negociar, cosa que no es cierta, y que habían respetado el acuerdo de Minsk. Esto no es cierto. Ni los rusos ni los ucranianos respetaron los acuerdos de Minsk. Sabiendo que Rusia no los iba a respetar, Ucrania los firmó para ganar tiempo. Esto es una cosa que dijo Angela Merkel y que después se ha retorcido, como se retuerce todo cuando pasa por las manos de la propaganda rusa. Se habían firmado esos acuerdos sabiendo que Rusia no los iba a respetar y ¿qué creen? No los respetó y por lo tanto Ucrania tampoco.
Dijo que los rusos estaban matando a los ucranianos en una proporción de 1:5 o 1:8. Es decir, que por cada soldado ruso muerto había entre 5 y 8 soldados ucranianos muertos. Las cifras reales que tenemos del conflicto, pues evidentemente no son esas. Y dijo que la región del Donbass, que es 80% rusa étnica, cosa que no es cierto tampoco, y los rusos que estaban siendo sistemáticamente asesinados por el gobierno ciudadano, la región del Donbass, que es el 80% Rusia étnica, y los rusos fueron asesinados sistemáticamente por el gobierno ucraniano. La semana pasada precisamente desmontábamos esta mentira que cualquier persona informada en las cuestiones internacionales, no la gente de la calle que está sometida a propaganda y a visiones distintas que no se basan en datos, pero una persona que es un importante político estadounidense, uno supondría que está informado. Lo que él tiene es solamente la propaganda rusa. Y dijo, es que por eso tenemos que retirar nuestros sistemas de misiles Aegis que tenemos a 70 millas de la frontera con Rusia. Una declaración muy importante, sobre todo porque nunca hubo misiles Aegis ni a 70, ni a 80, ni a 100 kilómetros de Rusia. No existieron esos misiles de los que todavía mucha gente habla como explicación de por qué Rusia invadió Ucrania, olvidándoseles la explicación de por qué no se dispararon esos misiles cuando Rusia invadió Ucrania si los tenían allí. Es que no estaban allí. También repite la mentira de que se hizo el compromiso con Rusia de no mover a la OTAN una pulgada celeste. La OTAN no se ha movido, son países que le tienen miedo a Rusia y a Putin y a volver a estar en la situación de la Unión Soviética, países que se han vuelto miembros de la OTAN. ¿Qué quieres que haces? ¿Les dices que no? Pero también he repetido la mentira de que hubo un golpe de Estado en 2014, etcétera, etcétera. Y que habían asesinado, por supuesto, a 14,000 rusos en el Donbass. Toda esta propaganda que la semana pasada desmontamos aquí y que se ha desmontado una y otra vez y da igual, porque los prorrusos nunca lo van a aceptar, las ha repetido este hombre que hoy está impulsado por Steve Bannon, presentándose como candidato contra Joe Biden para la nominación a la candidatura demócrata. Si los demócratas eligieran a Robert F. Kennedy, que es muy poco probable, pero es parte del juego que lleva esta gente, si lo eligieran, es curioso, pero sería peor que elegir a Trump. Imagínense ustedes lo que es eso. Pues se me ha ido el tiempo y ya no sé ni de qué hablaban ustedes, ni de qué es el Barbenheimer, que no sé qué va. Es cierto que George Harrison financió la vida de Brian y tiene un cameo. Voy a responder esto rapidísimo. Sí. Era muy amigo de uno de los, no me acuerdo de cuál, del que hace Loretta, precisamente, del que hace Loretta y Stan en la película. Cuando mostraron el guión, los Monty Python, los que iban a financiar, dijeron, pero ni un céntimo les damos para esto. Y se lo llevó a George Harrison. Y George Harrison leyó en una noche el guión de La vida de Brian. Y al día siguiente dijo cuánto necesitan para hacerlo. Y le dijeron una cifra determinada, es muy fácil encontrar la cifra. Y George Harrison dijo, vale, pues hipoteco mi casa y yo la pago. Hacemos una productora de cine, que es Handmade Films, que luego hizo una gran cantidad de películas. Ponemos una productora de cine y ya. Y hacemos la película. Pues eso les dijo al resto de los Monty Python, George Harrison quiere hacer la película. ¿Cómo que George Harrison quiere hacer la película? ¿Y por qué? Y cuando le preguntaron a George Harrison por qué, dice, porque la quiero ver. Y dice John Cleese, lo ha repetido en muchas ocasiones, es la entrada al cine más cara de la historia de la humanidad. Para ver la película, George Harrison la pagó. Y sí, en la escena, si mal no recuerdo, de la lapidación al principio, y si no en otra escena, porque he visto los stills de la película, los fotogramas, George Harrison aparece como uno de los personajes, como uno de los extras, haciendo un cameo en La vida de Brian. Es una de las historias
más extraordinarias, porque de no haber esa amistad con George Harrison y de no haberse decidido George Harrison que quería ver la película, y bueno, si la única forma de verla es financiar su producción, pues la financiamos. Y sí, hipotecó su casa, por supuesto recuperó la hipoteca, y no solo eso, ganó suficiente dinero para que la productora posteriormente tuviera la oportunidad de hacer muchísimas películas. Me gustaría haber tenido los datos para contar esta historia, pero que siempre me ha parecido maravillosa. George Harrison es un personaje mucho más enigmático que ninguno de los otros Beatles. Los otros son bastante más claros, son bastante más lo que ves es lo que está allí. George Harrison es un personaje que tiene muchas aristas y muchos enigmas, y a veces parecía un personaje muy cabreado y muy molesto con el mundo, y a veces parecía un pedazo de pan. Entonces, esa es la historia. La vida de Brian se la debemos también a uno de los Beatles, y con esto, que ya me pasé un largo rato por hoy, nos vamos. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, les agradezco muchísimo que me aguanten. Las 259 personas que están, inviten a 259 amigos para la próxima semana, cuando vamos a estar aquí a las 19 horas, como siempre, los jueves, metiéndonos en todos los líos que se pueda, y por supuesto el miércoles antes de eso, haciendo un vídeo que todavía no sé de qué va, pero a lo mejor ya sé de qué va. Entre tanto, como siempre, además de las gracias sentidísimas a todos ustedes, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.